Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. Chapter 21. Duque, Yourdauter y Samazin. Los magos convocados desde la capital real se congregaron en la parte central del volcán, rodeando toda la montaña. Alzaron los brazos en alto, entrelazando su poder mágico creciente, formando gradualmente un enorme círculo mágico que rodeaba el volcán. Las luces resplandecían, grandiosas y magníficas. Numerosas estacas de acero mágicas clavadas en la superficie de la montaña se vieron afectadas por la formación. Las cadenas mágicas que las sujetaban comenzaron a tintinear y a vibrar inquietamente, adentrándose cada vez más en el volcán. Se tallaron runas en la formación, y el enorme conjunto se volvió aún más denso y complejo, extendiéndose mucho más allá de sus límites originales. Los magos de segundo rango se situaban un nivel por debajo de los magos de tercer rango, canalizando continuamente su maná hacia arriba. Cuando el primer grupo de magos de segundo rango se agotó demasiado para continuar, el segundo grupo tomó su lugar. Una vez que el primer grupo de magos de segundo rango hubo descansado lo suficiente, volvieron a tomar su turno, una rotación tras otra. Una docena de magos de tercer rango concentraron sus mentes y comenzaron a recitar un conjuro en el centro de la formación. Dios del abismo, llora de agonía. Reúne el frío del inframundo. Dios misericordioso del resplandor, suplica. Canta el dolor de las lágrimas del reino inferior. Aunque Erika era hija del duque, no recibió ningún trato especial. Ella también fue asignada entre los magos de segundo rango. Después de que los caballeros evacuaron a los ciudadanos, montaron guardia cerca, protegiendo a los magos de cualquier interferencia. La magia atraía a los monstruos, así que los caballeros rodearon a los magos, matando a cualquier criatura que se atreviera a acercarse. Este círculo mágico que cubre todo el monte Vesubio, cuanto más tiempo se mantenga el hechizo, más fuerte será su efecto. El duque Levi, mago de tercer rango, dedicaba todos sus esfuerzos a mantener y ajustar el sistema. Su único deseo era retrasar la erupción del volcán el mayor tiempo posible. Si esta gran formación pudiera mantenerse durante un día entero, podría impedir por completo la erupción del Vesubio. Así continuaron durante una hora. Cuando el primer grupo de magos de segundo rango se retiró montaña abajo, otro grupo los reemplazó. Erika formaba parte de ese grupo. Estaba de pie detrás del duque Levi, recitando un conjuro en voz baja, transmitiendo su maná a su padre. Mientras el duque recitaba conjuros y trazaba las runas de la formación, observaba cada movimiento de Erika. Verla capaz de valerse por sí misma le llenó el corazón de consuelo. Erika, has crecido. Cuando el segundo grupo de magos cedió su puesto y el tercero se preparó para ocupar el suyo, Erika no se marchó. En secreto, bebió una botella de poción azul que le había comprado a Liana, y en un instante, su fuerza mental volvió a ser la misma. Cuando el duque le vio que Erika seguía hablando, se sorprendió un poco, y luego se sintió profundamente complacido. No esperaba que Erika tuviera tanta fortaleza mental. Cuando yo tenía su edad, no era ni de lejos tan fuerte. Pasó otra hora. El tercer grupo se retiró y el cuarto ocupó su lugar. Erika seguía de pie sobre el círculo mágico, continuando canalizando maná hacia su padre. En silencio, bebió otra poción y su ánimo se restauró por completo. Si antes el duque Levi solo se había sorprendido, ahora estaba completamente atónito. El talento de Erika, ¿es esto aterrador? Su fuerza espiritual ya supera la de muchos magos de tercer rango. Y como padre, solo ahora se daba cuenta de lo poderosa que era realmente su hija. Pronto, incluso el cuarto grupo de magos agotó su magia y bajó a descansar. Erika bebió en secreto otra poción y continuó canalizando maná. Todos los magos de tercer rango que rodeaban al duque Levi ya se habían percatado de su presencia. Ya habían pasado 4 horas, ¿de dónde sacó tanto maná? ¿Será posible que dentro del pecho de esta prodigiosa niña se esconda un vasto océano llamado magia? Los magos no pudieron contener su curiosidad y le preguntaron al duque. Duque Levi, ¿es su hija un monstruo? Sus reservas mentales son aterradoras. ¿Verdad? Nunca he visto a nadie que pudiera seguir arando el campo durante tanto tiempo. El duque Levi comenzó a preocuparse. Temía que su hija se estuviera esforzando demasiado y pudiera causarse daños irreversibles en su cuerpo. Pero al verla aún con un semblante bastante relajado, se tragó las palabras que estaba a punto de decir. ¿Qué está pasando? No pudo entenderlo.
Tras 5 horas, comenzó la segunda rotación, y el primer grupo de magos que había empezado al inicio regresó de su descanso a la cima de la montaña. Y allí la vieron, a la hija del duque. Aún de pie bajo el duque Levi, sobre el resplandeciente círculo mágico, todo su cuerpo brillaba con un resplandor mágico como una lámpara deslumbrante. No necesitas descansar. De hecho, después de que cada grupo de magos se retiraba, Erika bebía en secreto otra poción para mantener su maná cómodamente repuesto. Sintió el asombro y la admiración en sus ojos, y se sintió profundamente orgullosa de sí misma. Gracias a la poción del profesor Víctor, aún puedo seguir adelante. Mi padre sin duda me verá con otros ojos. Justo cuando se sentía rebosante de orgullo, el rugido del duque Levi la golpeó como un martillo. Erika. Baja y descansa. Erika. Era la primera vez que veía a su padre tan enfadado. Se sobresaltó, encogió el cuello tímidamente y bajó obedientemente. Pero su reputación ya se había extendido entre todos los magos de segundo rango. ¿Quién puede entenderlo? Esa chica es un monstruo. La primera vez que bajé, ella seguía allí. Cuando volví la segunda vez, ella seguía allí. ¿Te refieres a la hija del duque Levi? Yo también la vi. Su poder mental es casi comparable al de un mago de tercer rango, puede que ni siquiera ese tal Víctor esté a su altura. Erika tenía un oído muy fino, y cuando captó esos susurros de elogio, no pudo evitar sentirse orgullosa. Algunos incluso la compararon con Víctor. Escuchar eso la emocionó en secreto. Pero Erika también sabía con claridad que, sin esas pociones, jamás habría podido aguantar tanto tiempo. Todas esas pociones milagrosas provenían de las manos del profesor Víctor y al pensar en eso, todos esos halagos de repente le parecieron vacíos y desagradables. Por supuesto, ella no podía compararse con el profesor Víctor. Quizás, incluso en toda su vida, jamás sería capaz de alcanzar su sombra. Roar. Un rugido ensordecedor volvió a surgir de la boca del Vesubio. Las laderas rocosas comenzaron a derrumbarse y la ceniza se arremolinó en el aire, cubriendo la tierra. Las nubes negras que se cernían sobre el volcán parecían resquebrajarse, dejando ver un resplandor rojizo a través de sus fisuras irregulares. El suelo tembló y la lava fundida se agitó violentamente en el interior del volcán. Mira. ¿Qué es eso? Un caballero señaló al cielo, donde comenzaban a caer gotas de lluvia ardientes. Innumerables gotas de fuego cayeron cerca del cráter, y cada roca que tocaron estalló en pedazos como una explosión. Todos los magos y caballeros se pusieron tensos. Los magos crearon rápidamente formaciones defensivas temporales, y los caballeros utilizaron herramientas encantadas para potenciar sus armaduras y espadas de plata. ¿Estaba a punto de entrar en erupción el volcán? De repente, Erika escuchó una voz en su mente. Me duele, esa voz otra vez. ¿Qué está pasando? Ella presentía claramente que venía de la cima del volcán. Deseaba con todas sus fuerzas ir a verlo con sus propios ojos. Y tal vez si el profesor Víctor estaba ahí arriba. Erika recordó las palabras de aquellos magos que lo habían insultado. Ella no quería creer que Víctor fuera el responsable del despertar del volcán. Pero dada la situación actual, cualquiera sospecharía de él. La desaparición de Víctor y la inminente erupción del volcán. No. Tengo que encontrar la manera de ir al cráter y comprobarlo. Pensando esto, Erika se percató de que un grupo de caballeros cercanos custodiaban el conjunto. Entre ellos se encontraba la única mujer caballero. Era preciosa, la segunda mujer más hermosa que Erika había visto jamás, después de su madre. La primera fue la hermana mayor de la tienda Clavena. A diferencia del dulce encanto de su hermana, esta caballera desprendía un aura escalofriante, como si hubiera salido del hielo puro. Con solo estar allí, hacía que los demás mantuvieran la distancia instintivamente. Inaccesible. Erika había oído hablar de ella. Era la actual comandante de los caballeros reales, Gwen. Erika decidió pedirle a esta hermana mayor caballero que la dejara salir. Si le pido directamente que nos deje subir al cráter, jamás aceptará. Caminaba de un lado a otro, concentrada en sus pensamientos, cuando de repente una idea le cruzó la mente. Fingiendo estar ansiosa, corrió hacia Gwen. Tal como esperaba, su comportamiento llamó inmediatamente la atención de Gwen. Disculpe, señorita Knig, necesito ir al baño. ¿Podría dejarme salir un momento? No. Gwen respondió con firmeza. Debo garantizar la seguridad de todos aquí, señorita Erika. Por favor, sopórtelo. Un caballero tan frío y rígido, que solo sabe seguir órdenes.
Erika murmuró, inflando las mejillas con frustración, y volvió a su sitio. Pero su ansiedad no hizo más que aumentar. La voz que venía del cráter y la desaparición de Víctor y todo parecía una advertencia. Tenía que marcharse y llegar a la cima. En ese momento, el duque Levi apareció de repente a su lado y le dio una palmada en el hombro. ¡Eh! Erika tembló como un conejo asustado. El duque habló con severidad. Querida, dame una explicación. P. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 22. Chapter 22. Where bot girls, you must understand me, right? El duque Levi apareció detrás de Erika, colocando su mano sobre su hombro, con una expresión fría y severa. Cuando Erika vio aparecer de repente a su padre detrás de ella, sintió un poco de pánico. Creía que su plan para escaparse había sido descubierto. Sus ojos se movían rápidamente mientras intentaba encontrar una contramedida, pero entonces oyó al duque Levi preguntar. Explícame, ¿por qué pudiste durar tanto tiempo en el círculo mágico hace un momento? Al oír la pregunta de su padre, Erika dejó escapar un suspiro de alivio. Su sonrisa tensa se relajó. Ah, entonces se trata de eso. Erika se deslizó detrás del duque y dijo misteriosamente. Eso es porque tengo un tesoro. ¿Un tesoro? El duque Levi frunció el ceño, perplejo. ¿Qué clase de tesoro podría tener un efecto tan asombroso, haciendo que el poder espiritual de Erika fuera tan fuerte? Erika le dijo con orgullo a su padre. Es algo del profesor Víctor. ¿Qué? ¿De Víctor? Al oír ese nombre, duque Levi se quedó paralizado. Por supuesto que sabía que Víctor era un genio, alguien que ya se había convertido en profesor a una edad tan temprana. ¿Había logrado Víctor crear ya un objeto capaz de potenciar el poder espiritual? No, ese no era el punto principal. La cuestión principal era, ¿por qué el objeto de Víctor acabó en manos de Erika? ¿Víctor le dio algo así a Erika? ¿Podría ser que estuviera intentando ganarse su favor? El duque Levi se enfureció al instante, sintiendo una oleada de fuego en su interior. Maldito Víctor, todavía está pensando en Erika. Lo único que deseaba era arrancarle la cabeza a ese cabrón en ese mismo instante. ¿Cómo se atrevía a codiciar a su preciada hija? Tendría que aprender cuál era el precio de eso. Pero entonces Levi se dio cuenta de repente de que algo no estaba bien. ¿No se suponía que a Erika no le caía bien Víctor? ¿Por qué sonaba ahora tan orgullosa cuando lo mencionaba? Cuanto más lo pensaba Levi, más mal le parecía. ¿Podría Víctor haber engañado a su hija de alguna manera? Al ver la expresión de su padre, Erika sacó rápidamente una pequeña poción azul de su bolso. ¿Qué es eso? El duque Levi observó con curiosidad la poción que ella sostenía en la mano. Era una poción azul. Era la primera vez que veía una igual. Esto lo compré en la tienda de objetos mágicos del profesor Víctor. Solo 1000 geo la botella. Duque Levi, ... Malentendido aclarado. Él creía que Víctor había seducido a Erika mientras estaban en la academia. Pero al parecer, ese no era el caso en absoluto. Entonces, al mirar la botella que tenía en la mano, el duque Levi se quedó paralizado de nuevo. Un momento. Erika, ¿cuánto dijiste que costaba esto? Sospechaba que sus oídos no funcionaban bien, 1000 geo. Eso tenía que ser un error. Erika infló el pecho con orgullo y repitió. 1000 geo. Duque Levi, ... ¿Cuándo había criado a una hija tan derrochadora? Olvídalo, olvídalo. Es su hija, de su propia sangre. Respiró hondo, reprimió su ira y esbozó una sonrisa que era más superficial que sincera. ¿Tu padre te ha enseñado alguna vez a malgastar el dinero de esta manera? Preguntó con una calma forzada. Erika protestó inmediatamente. Yo no desperdicié dinero. Tu poder espiritual ya no es suficiente para mantener el círculo mágico, ¿verdad? Levi asintió. En efecto, como ella misma dijo, incluso con innumerables magos de nivel 2 suministrando poder mágico, su propia energía espiritual ya se había consumido casi por completo, lo que le obligó a retirarse y descansar. Era algo que ningún mago podía evitar. Incluso con una inmensa fuerza mágica, sin suficiente energía mental, uno no podría controlar su poder, no podría construir matrices, grabar runas ni lanzar hechizos. Si alguien pudiera lanzar hechizos durante 3 días y 3 noches seguidas sin desplomarse en el suelo, bueno, eso sería algo extraordinario. Sin embargo, a pesar de eso, Levi no pudo evitar recordar cómo Erika había canalizado magia continuamente hacia el círculo mágico durante 5 horas.
¿Podría ser que, realmente tuviera algo que ver con esta poción? Prueba esto, dijo Erika, abriendo la poción y entregándosela. Levi frunció el ceño al mirar la pequeña botella azul. Instintivamente, se mostró reacio, pues no tenía buena pinta. Este líquido parece agua residual industrial teñida con colorante. ¿Cómo es posible que esto tenga buen sabor? Date prisa y bébetelo. Le instó Erika con ansiedad. Ante la insistencia de su hija, el duque Levi reprimió su reticencia y se lo bebió de un trago. ¡Zas! Un tenue resplandor azul se extendió por su cuerpo. Casi al instante, su poder espiritual se recuperó a la mitad, lo suficiente como para que pudiera seguir lanzando hechizos. Sintió cómo su agotamiento mental desaparecía de inmediato. Frotándose la frente, se dio cuenta de que el cansancio prácticamente había desaparecido. Como mago de alto nivel, Tier 3, que había mantenido ese rango durante más de 30 años, comprendía perfectamente lo milagroso que era este efecto. Tras echar un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, guardó rápidamente la botella vacía en el bolsillo, se inclinó junto a Erika y susurró. No le cuentes esto a nadie, al menos, no todavía. Dime, ¿cuántas botellas te quedan? Erika levantó la mano y comenzó a contar con los dedos. Había comprado 10 botellas en total. Una la usó en casa para probar sus efectos, 4 las consumió durante el ritual mágico y una se la bebió su padre para recuperar energías. Así que eso significaba y quedan 4 botellas. El duque Levi la agarró por los hombros y habló solemnemente. Hasta que regresemos a la capital, debes guardar este secreto. Si esto se filtra ahora, la gente codiciosa seguramente lo codiciará. No puedes manejar algo tan valioso, dámelo a mí, tu padre sí. Erika hizo un puchero y negó con la cabeza. De ninguna manera. Me gasté gran parte de mi paga en eso. Te duplicaré la paga cuando regresemos. Trato. Erika pensó para sí misma. Da igual, el profesor Víctor los hizo. Cuando lo vea en la academia, le pediré que haga algunos más. Probablemente estará de acuerdo, ¿verdad? Sintiendo que había obtenido una buena ganancia a costa de su padre, Erika le entregó 3 botellas con alegría. Si él no hubiera insistido en que guardara uno por si acaso, ella se los habría dado todos. El duque Levi se llevó cuidadosamente las pociones, alejándose con cautela. Al ver la actitud un tanto ridícula de su padre, Erika no pudo evitar reírse a carcajadas. El duque Levi pronto regresó a mitad de la montaña, y una vez más se colocó sobre el círculo mágico para seguir canalizando su magia. Unos cuantos magos de nivel 3 que aún estaban descansando vieron al duque de vuelta en la montaña y no pudieron evitar preguntar. Su gracia, no necesita descansar. Levi se giró y sonrió amablemente. Mi fortaleza mental aún es suficiente. Descansen todos, yo puedo mantener la formación yo solo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los pocos magos exhaustos quedaron estupefactos. Primero fue su hija, parada allí inmóvil durante 5 horas, y ahora era él, de vuelta en la formación como si nada hubiera pasado. ¿Qué les pasa a los Ducroy? ¿Son todos unos monstruos? Mientras tanto, Erika estaba radiante de alegría. Si no fuera por su deseo de quitar a su padre de en medio, no habría renunciado a las pociones ni aunque su paga se hubiera multiplicado por 10. Ella quería llegar a la cima, y en ese momento, su única opción era pasar por Gwen. Entonces Erika volvió con Gwen, actuando toda tímida e incómoda. Hermana mayor, no puedo aguantar más. Ambas somos chicas, debes entenderme, ¿verdad? Las lágrimas brotaron de los ojos de Erika mientras suplicaba. Gwen pensó un momento, y luego se le ruborizó ligeramente el rostro. Parecía comprender lo que Erika quería decir. ¿Podría ser esa época del mes? Dado que se trataba de un asunto que atañe a la dignidad de una chica, Gwen dudó un momento y luego asintió. Realmente no podía rechazar semejante razón. Al principio, Erika estaba emocionada, casi saltó de alegría, pero luego recordó que debía mantener su actuación de dolor e incomodidad. Entonces Gwen añadió. Por tu seguridad, iré contigo. Erika se desinfló al instante. Con un comandante de caballeros tan poderoso siguiéndola, las posibilidades de escapar eran prácticamente nulas. Pero ella no se rindió. Mientras encontrara una oportunidad, seguiría escapando. Poco después, los dos llegaron a una zona desierta. La superficie del volcán era plana y abierta, prácticamente sin ninguna cobertura. Finalmente encontraron una roca que apenas podía servir de pantalla. Los ojos de Erika se movían rápidamente a su alrededor. Sonrojada, le pidió a Gwen que se alejara un poco, era tímida.
Gwen parecía desconcertada, pero dijo. Somos chicas, ¿por qué habría que avergonzarse? Aún así, retrocedió unos pasos. Erika se agachó detrás de la roca, haciendo un gesto como si fuera a quitarse los pantalones, luego levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Gwen. Sonrojada hasta las orejas, gritó desde lejos. Date la vuelta y no me mires, ¿de acuerdo? Gwen, permaneció en silencio, retrocedió unos pasos más y se dio la vuelta. Vale, vale, no mirar no cambia nada de todas llenas. Pero en el breve instante en que Gwen estuvo de espaldas, una luz azul brotó repentinamente del volcán. Al percibir el tenue resplandor, Gwen giró sobre sí misma al instante. Se había formado un círculo de teletransportación. El cuerpo de Erika ya estaba entrando en él, sonrió radiante y saludó a Gwen con la mano. Dile a mi padre que volveré sano y salvo. Gwen se abalanzó hacia adelante, intentando detenerla, pero estaba demasiado lejos. ¡Zas! La figura de Erika se desvaneció en un instante. Gwen agarró el aire, bajó la cabeza y murmuró, ¿teletransportación, magia? ¿A dónde pudo haber ido? De repente recordó la pregunta que Erika le había hecho antes, ¿ese mago, quién es? Víctor Claven apóstrofo. Ese nombre le vino a la mente de repente, y la mirada de Gwen se dirigió rápidamente hacia la cima de la montaña. Un instante después, el viento arreció a sus pies mientras ascendía a una velocidad increíble, precipitándose directamente hacia la cima. p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 23. Chapter 23. Debo Susetis Ultimate. What? We have one toro. Uf. Por fin escapé sin problemas. Erika estaba radiante de alegría. Sabía que, utilizando los medios habituales, era absolutamente imposible deshacerse de Gwen. Para evitar ser descubierta, había comenzado a preparar el hechizo de teletransportación con antelación, esperando el momento en que Gwen estuviera distraída, para luego activarlo en un instante. Afortunadamente, cuando el profesor Víctor llegó por primera vez a la academia, ya le había enseñado a usar correctamente la magia de teletransportación. Aunque no podía teletransportarse a decenas de kilómetros de distancia como un mago de nivel 3, recorrer unos pocos kilómetros aún era factible. Gwen probablemente piensa que me teletransporté a un lugar mucho más lejano. Erika no se había teletransportado hasta la cima de la montaña, sino que solo había cruzado varios kilómetros hasta el otro lado de la montaña, a mitad de la ladera. El paisaje a su alrededor seguía siendo árido y desolado, no muy diferente de antes. Empezó a dirigirse hacia la cima del volcán, y cuanto más ascendía, más notaba cómo la temperatura subía bruscamente. En poco tiempo, el calor se volvió insoportable. Las rocas circundantes humeaban, ya que la humedad del aire se estaba evaporando debido al intenso calor. Más arriba, incluso pudo ver cómo todo tipo de rocas se agrietaban debido a la temperatura. Al observar la escena a su alrededor, Erika se sintió incómoda, pero aún así apretó los dientes y siguió adelante. Al mismo tiempo, se aplicó a sí misma algunos hechizos de resistencia al calor. Siendo maga, sabía bien que este fenómeno era causado por la concentración de elementos de fuego en el volcán. Lo sabía, esto no es una erupción volcánica cualquiera. Un volcán normal jamás podría extraer tanta energía mágica. Su intuición se confirmó. Para comprender lo que estaba sucediendo, tenía que subir a la montaña. Mientras tanto, su padre y los demás solo sabían usar la magia para bloquear los efectos temporalmente, sin pensar jamás en solucionar el problema de raíz. Viejos magos testarudos. Murmuró para sí misma, y de repente pensó en Víctor, otro mago de nivel 3. El mago de nivel 3 más joven de la historia, hasta el día de hoy, nadie ha batido su récord. Esta perturbación volcánica, ¿fue realmente causada por Víctor? Grieta. Mientras pensaba, una piedra se rompió detrás de ella. ¿Qué es eso? Ella giró bruscamente y una criatura roja parecida a un erizo salió arrastrándose del suelo, con llamas parpadeando en su lomo espinoso, cargando directamente hacia ella. Un monstruo de nivel 2. Un erizo de fuego. Erika rápidamente formó un círculo mágico y apuntó hacia la criatura. Magia de nivel 2. Cañón de agua. Acto seguido, una gigantesca esfera de agua giró rápidamente en la palma de su mano antes de salir disparada. El erizo en llamas salió disparado a decenas de metros de distancia, aterrizando de espaldas con las patas en el aire. Sus llamas se extinguieron por completo, dejando su cuerpo carbonizado como el carbón.
Evidentemente, estaba muerto. La fuerza de un monstruo de nivel 2 no se podía comparar con la de un mago de élite bien entrenado. Muerte instantánea, como era de esperar. Eso fue fácil. Erika apenas podía creerlo. Era la primera vez que derrotaba a un monstruo en la naturaleza. Resulta que no era débil en absoluto. Se sentía orgullosa de su propia valentía. El volcán Vesubio siempre había sido un lugar peligroso. Aquí abundaban los monstruos de tipo fuego. Cuanto más se ascendía, más monstruos había. Y, naturalmente, se hicieron más fuertes. Al principio, Erika podía manejarlos fácilmente, pero después las cosas se complicaron. Cuanto más se acercaba a la cima, más fuertes se volvían los monstruos. Apenas podía soportarlos, pero algo no le cuadraba. Estos monstruos, los he estudiado en la academia. Entonces, ¿por qué su fuerza es mucho mayor de lo que se describió en clase? Otro erizo de fuego saltó del suelo. Esta vez, necesitó varios hechizos antes de poder acabar con él. En comparación con los anteriores, sus garras eran más afiladas y su lomo ardía con mayor intensidad. Como era de esperar, sus ataques también fueron más feroces. ¿Estos monstruos se han fortalecido? Ese pensamiento cruzó por la mente de Erika. Los elementos de fuego en la zona, los han hecho más fuertes. Semejante concentración de energía de fuego no era normal. Ella quería llegar más alto. Sentía que lo que sucedía en la cima contenía la respuesta. Pero la aterradora temperatura ya la estaba mareando, y los monstruos, cada vez más poderosos, la estaban paralizando. Incluso su magia comenzaba a perder su efectividad ante el calor abrasador. Erika se quedó allí de pie, respirando con dificultad, decidiendo descansar y pensar en la manera de llegar a la cima. De repente, recordó la única botella de poción mágica que le quedaba en el bolso. Miró la poción y luego alzó la vista hacia la cima. Una chispa de inspiración iluminó sus ojos. Lo tengo. Al otro lado de la montaña. Gwen corría a toda velocidad hacia la cima, con el sudor cayéndole por la cara a pesar del calor. Su espada plateada relucía con la escarcha, cortando a un monstruo tras otro a su paso. Primero Víctor, ahora la hija del duque. ¿Por qué les encanta meterse en problemas? ¿Acaso no quería encontrar a Víctor por sí misma? No, sí que lo quería. De hecho, lo deseaba con desesperación, casi hasta la locura. Quería encontrarlo y preguntarle cara a cara si la erupción volcánica realmente había sido obra suya. Si él decía que sí, ella le pondría el puño en la cara al segundo siguiente. Pero Gwen tenía que obedecer órdenes. Su misión era proteger a todos los magos y a los habitantes del pueblo. Víctor, ya verás. Atravesó a otro monstruo que le bloqueaba el paso y cargó hacia adelante como una tormenta, imparable. Al poco tiempo, ella también se metió en problemas. Frente a ella, el magma brotaba a borbotones de las grietas del suelo, como si el propio volcán estuviera sangrando. No había salida. El calor abrasador de su armadura era insoportable. Tuvo que retroceder unos pasos, mirando hacia la cima, pensando en una solución. Gravemente herido, definitivamente está gravemente herido. La voz de Vega tembló. Ante ella, el cuerpo de la calamidad de fuego se desmoronaba, y la lava fundida brotaba de sus enormes heridas. Esa lava era su sangre. ¡Qué criatura tan aterradora! Vega no podía dejar de murmurar con asombro. Y eso se refería a Víctor. Magia de nivel 3. Ruptura de tormenta furiosa. Magia de nivel 3. Deslizamiento de tierra en tormenta de arena. Formaciones mágicas de colores giraban en el cielo, 5 de ellas lanzando hechizos sin cesar. Abajo, el volcán rugía con magma, las paredes de roca se agrietaban y rezumaban lava incandescente. Víctor seguía lanzando hechizos, bombardeando a Guldón con múltiples efectos debilitantes. Tras sufrir una serie de heridas graves, los movimientos de Guldón se volvieron lentos. Ya ni siquiera podía arañar a Víctor. Esta batalla había cambiado por completo la percepción que Vega tenía del mundo. No le importaba que sus propias plumas estuvieran en llamas. Ni siquiera podía parpadear. Imposible. ¿Y de verdad va a ganar? Vega juró que, si Víctor ganaba, lo consideraría el humano más fuerte que jamás había visto. Uno no, incluso si no hubiera ganado, el poder de Víctor ya era incomprensible. Estrictamente hablando, lo que él tenía no era una fuerza abrumadora. La diferencia entre él y Guldón era enorme, como la del cielo y la tierra. Aquella cosa era enorme, lo suficientemente fuerte como para que un solo golpe hubiera podido matar a Víctor. Y sin embargo, no pudo aterrizar ni uno. Aunque Víctor necesitaba golpearla innumerables veces para ganar, y solo necesitaba una, de alguna manera hizo posible lo imposible.
Tras casi 3 días y 2 noches de intensa batalla, Guldon solo había rozado a Víctor una vez. ¿Y qué hay de Víctor? Luchaba como si paseara por un jardín, tranquilo y sereno. Para él, los ataques de Guldon parecían moverse a cámara lenta. A veces ni siquiera se molestaba en teletransportarse, simplemente se apartaba para esquivarlos. Sus lesiones anteriores no lo debilitaron. Al contrario, reforzaron su espíritu. Desde que resultó herido, su habilidad para lanzar hechizos se había vuelto aún más fluida. Finalmente, uno de ellos se debilitó. No era Víctor. Era Guldon. Un ser que ningún humano podría derrotar jamás, ahora acorralado por uno. Su estado de salud había caído al 30%, una situación crítica. Su capa exterior había perdido su brillo, y su potencia y velocidad se habían reducido considerablemente. Vega se quedó estupefacto. Hace un instante, en esa forma aterradora, ni siquiera pudo rozar a Víctor. Y ahora que estaba debilitado, ¿y acaso eso no significaba que Víctor ya había ganado? Vega miró a Víctor, pero no se relajó. Por el contrario, su rostro estaba tenso y cauteloso. Murmuró entre dientes. Ese ataque, se acerca. ¿Ese ataque? ¿Qué ataque? Antes de que Vega pudiera reaccionar, se produjo un temblor ensordecedor, tan fuerte que casi perdió el equilibrio en el aire. El volcán temblaba violentamente y el suelo se abría. El magma comenzó a aquietarse y, entonces, desde debajo de las capas de roca fundida, una forma colosal surgió hacia arriba. Todo el volcán parecía a punto de derrumbarse. Los ojos de Guldon brillaban como dos soles. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo, atravesando capas de magma y roca, y envolviendo los firmamentos. Rocas ardientes envueltas en lava caían por todas partes como meteoritos. Ira que corta la llama. Víctor sabía exactamente de qué se trataba, y con calma pronunció el nombre del movimiento definitivo de Guldon. Vega esquivaba las bolas de fuego que caían mientras gritaba. Calamidad de fuego. Maldito cobarde. ¿No puedes luchar limpiamente? ¿Cómo se suponía que alguien iba a esquivar eso? ¿Esquivar? Víctor esbozó una sonrisa fría. Nunca lo había planeado. En ese momento crucial, los ojos de Víctor brillaron con una deslumbrante luz azul. Una aterradora oleada de energía mágica envolvió toda la base del volcán. Al instante, un colosal castillo fantasma apareció en el cielo, como si quisiera aplastar toda la montaña que se extendía bajo él. El castillo resplandecía con innumerables y enormes círculos mágicos. Zumbido. 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 1, 2, 3, se formaron rápidamente 3 capas de barreras, cuyas líneas se entrelazaron, uniéndose en una única formación masiva. En su esencia, un arca radiante se alzaba como un árbol divino que florecía hacia los cielos. El inmenso poder que emanaba de él hizo que incluso Vega sintiera el peligro en pleno vuelo. La cegadora formación descendió lentamente, abriéndose paso entre las nubes oscuras, y por un instante fugaz, el cielo se tornó de un azul brillante. La abrumadora presión oprimía a todos los seres vivos, excepto a Víctor. El poderoso Guldon se hundió 30 centímetros en el suelo, incapaz siquiera de levantar la cabeza. Vega fue derribada en el aire, cayendo indefensa sobre el hombro de Víctor. ¿Magia de guerra? ¿Cuándo demonios lanzó ese hechizo? Se quedó mirando la enorme formación mágica que descendía de los cielos. Los meteoritos ardientes cayeron en la luz de la magia de guerra y desaparecieron al instante. Vega, aún encaramado en su hombro, no podía pronunciar palabra, solo maldecía internamente. ¿No se supone que la magia de guerra requiere de todo un equipo de magos para ser lanzada? Este lunático puede lanzarlo él solo. ¿No es eso demasiado? Al segundo siguiente, el pilar llameante que emergía del suelo chocó con el arca celestial que se encontraba arriba. Los dos ataques que amenazaban con acabar con el mundo chocaron de frente. Vega ni siquiera pudo oír la explosión, solo una luz cegadora y una fuerza ensordecedora. El violento choque desgarró el sonido mismo, y las ondas expansivas arrasaron la montaña. Aturdido, creyó oír la voz de Víctor cantando junto a su oído. Capital Imperial Arcana, caída del arca celestial. ¡Zas! Una luz blanca cegadora se disparó hacia el cielo, engulléndolo todo. p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 24. Chapter 24. I understand the logic, but we can't crow talk.
Un círculo mágico azul apareció de la nada en la cima del volcán, y dentro de él, una figura fue cobrando vida gradualmente. Era Erika. Sin interrumpir el círculo mágico existente, había extendido temporalmente su alcance de lanzamiento. Había que reconocer que este era realmente el método más eficaz que se le ocurría en ese momento. La mayor diferencia entre un mago de segundo rango y un mago de tercer rango al usar magia de teletransportación radicaba en la disparidad de sus reservas de maná. Y las reservas de maná determinaban la distancia de teletransportación. Erika tomó un sorbo de poción, recuperando algo de maná, y solo entonces logró, a duras penas, lanzar un círculo de teletransportación con el alcance suficiente. Ahora, ella ya había llegado a la cima del volcán. Frente a ella, estaba el cráter. La temperatura en la cima ya superaba lo que un cuerpo humano podía soportar. En el instante en que Erika puso un pie en tierra firme, el calor abrasador le provocó mareos y fuertes dolores de cabeza. Si no hubiera lanzado previamente varios hechizos de resistencia al fuego, probablemente se habría desmayado al instante con este calor insoportable. Se palpó el pecho, bajando la mirada, con el rostro reflejando un miedo persistente. Al juntar las palmas de las manos, un círculo mágico blanco comenzó a girar entre ellas, liberando finas corrientes de aire frío. Ella misma se lanzó el hechizo, apenas logrando mantener su cuerpo a una temperatura constante. Tras terminar eso, Erika finalmente miró a su alrededor. Cerca de allí no había nada. Solo se veía el cráter del volcán, que parecía como si acabara de entrar en erupción. Las rocas a su alrededor brillaban en rojo como trozos de hierro al rojo vivo. Bajo el calor abrasador, incluso el aire mismo parecía distorsionado. Erika esperaba encontrar algún tipo de respuesta en la cima del volcán, pero la escena que tenía ante sí no era lo que había imaginado. El calor sofocante la mareó, le nubló la vista y una oleada de debilidad se extendió por todo su cuerpo. No, y tal vez debería irme de aquí. Todavía le quedaba suficiente maná para lanzar un hechizo de teletransportación y escapar, aunque solo la llevara parte montaña abajo. Eso sería mejor que quedarse allí. Una luz tenue comenzó a brillar entre sus manos mientras se formaba un nuevo círculo de teletransportación. De repente, el corazón de Erika dio un vuelco violento. El círculo a medio formar desapareció al instante. Un lamento bajo y lastimero provino del cráter. El dolor pareció resonar directamente en el corazón de Erika, y ella cayó de rodillas, incapaz de soportarlo. Sus rodillas se quemaron al instante al contacto con el suelo abrasador que tenía bajo sus pies. ¿Qué está pasando? Erika pronunció las palabras con dificultad. Sentía como si algo invisible le hubiera agarrado el corazón, apretándolo con una fuerza dolorosa. Aquel lamento lastimero, algo que solo ella podía oír, seguía resonando. Aturdido, el volcán comenzó a temblar y un torrente de lava salió disparado hacia el cielo desde el cráter. Al observar el lento fluir del magma al rojo vivo, Erika sintió como si estuviera presenciando cómo la sangre del volcán era escupida en un agonizante sufrimiento. Y ahora, esa sangre estaba a punto de convertirse en el arma que le quitaría la vida. Erika apretó los dientes. En ese instante entre la vida y la muerte, tomó una decisión en una fracción de segundo. Todo rastro de magia que quedaba resurgió, formando una barrera que la separó de la lava que fluía. Ella no quería morir, al menos no así. No de forma tan inútil, no de forma tan miserable. Pero el poco maná que le quedaba no era ni de lejos suficiente para mantener la barrera. La lava comenzó a filtrarse a través del escudo debilitado, acercándose cada vez más a las piernas de Erika. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Entonces, casi al instante siguiente, un destello de luz blanca surgió del interior del cráter del volcán. Erika pareció olvidar el peligro que se cernía sobre ella. Sus ojos se fijaron en aquel destello de luz blanca. ¿Qué es eso? Los magos y caballeros apostados en la ciudad y a mitad de la ladera del volcán notaron los violentos temblores que provenían de arriba. Esto es señal de una erupción inminente. Un mago gritó, pero todos ya podían verlo. La lava fundida que brotaba del cráter era la prueba más irrefutable. Todos los magos de tercer rango tenían un semblante sombrío y tenso, listos para desatar una magia de guerra devastadora a las órdenes del duque. Una magia tan poderosa podría suprimir el volcán por completo. El duque Levi se mantuvo erguido con confianza, a punto de lanzar su hechizo. Incluso había planeado que Erika continuara canalizando maná hacia él. «Erika, ¿aún puedes aguantar?», preguntó por costumbre, pero nadie le respondió. Cuando el duque Levi se dio la vuelta, Erika no estaba por ninguna parte. «Erika. Erika». El pánico se reflejó en su rostro.
La buscó frenéticamente por toda la base, pero ella ya no estaba. ¿Cómo pudo desaparecer en un momento como este? El duque se ponía cada vez más nervioso. En un momento tan crítico, con el hechizo de guerra a punto de activarse, su desaparición era desastrosa. Si hubiera subido al volcán y el peligro habría sido inimaginable. No quería creer que Erika pudiera ser tan imprudente, así que continuó la búsqueda a mitad de la montaña. Mientras tanto, todos los magos que esperaban para lanzar sus hechizos permanecían paralizados por la confusión. ¿Por qué el duque había detenido repentinamente la formación en ese momento crucial? Muchos de los magos de tercer rango lo miraron con nerviosismo. Su gracia. Si no activamos el círculo ahora, el volcán entrará en erupción por completo. No queda tiempo. El duque rugió de vuelta. No. Absolutamente no actives el círculo. Su gracia. ¿Qué demonios ha pasado? Todos preguntaron confundidos. Erika ha desaparecido. Cuando el duque Levi dijo esto, todos palidecieron. Si Erika estuviera en la cima ahora mismo, en el instante en que el hechizo masivo descendiera, sería destrozada instantáneamente por su presión mágica. Pero si no activaban el hechizo y la erupción se convertiría en una catástrofe. Los ojos del duque Levi estaban inyectados en sangre. Si tuviera que elegir, preferiría renunciar a su honor, a su posición, incluso abandonar la oportunidad de salvar innumerables vidas, antes que sacrificar a Erika. En ese momento, todos le instaban a actuar. Incluso un segundo antes podría evitar la erupción. Pero sin su mando, como principal hechicero, la formación no podía continuar. De repente, un cegador rayo blanco se disparó hacia el cielo desde el cráter, atravesando las nubes. Todos se volvieron hacia ella. La luz brillante atravesó las negras nubes de tormenta e iluminó el cielo nocturno. Por un instante, la verdadera luz de la luna se derramó sobre la tierra, rompiendo la penumbra y reflejándose en los rostros asombrados de todos los presentes. Tic. Tic. Pronto, comenzaron a caer gotas de lluvia, como espíritus que descienden tras una calamidad. Una fuerte lluvia caía a cántaros, golpeando la cima de la montaña y salpicando la lava que fluía. La lluvia parecía casi mágica al caer sobre el Vesubio. Y en ese instante, el volcán perdió toda su furia. Su calor abrasador disminuyó rápidamente. Era como si metal fundido fuera rociado repentinamente con agua fría, liberando nubes de vapor. Ya nadie sentía calor. En cambio, bajo el repentino aguacero, todos comenzaron a temblar. La lava que fluía se solidificó gradualmente y las rocas incandescentes recuperaron su color negro original. ¿La erupción del Vesubio ha cesado? Finalmente, un mago dijo lo que todos los demás estaban pensando. La lluvia empapó el cabello del duque Levi. Entrecerró los ojos mirando al cielo, con el rostro complejo, sin saber qué pensar. Cerca de la cima del volcán, Gwen levantó la cabeza y sintió las gotas de lluvia en su rostro. Al ver la luz de la luna asomarse entre las nubes, exhaló profundamente con alivio. Ella había estado cerca de aquel destello de luz blanca y había sentido su poder aterrador en primera persona. La lava que bloqueaba su camino se había enfriado. Se puso de pie, empuñó su espada de plata y, con firme determinación, corrió hacia la cima. Erika se quedó paralizada, mirando fijamente al cielo con la mente completamente en blanco. Cuando apareció esa magia, ella era la que estaba más cerca de ella. Ese poder, era algo que un ser humano no podía poseer en absoluto. Arrodillada bajo la lluvia, cerró los ojos, dejando que el aguacero la empapara por completo. En ese momento, ya no existía ningún peligro. Bajo ese inmenso poder mágico, todas las amenazas habían desaparecido. La erupción del Vesubio parecía ahora una cruel broma del cielo, una hermosa burla a costa de todos. Los había estado provocando una y otra vez, haciéndoles creer que estaba a punto de estallar. Y justo cuando los nervios de todos estaban al límite, el volcán quedó en silencio. Su broma había tenido éxito, atrayendo la atención de todos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Erika. Ni siquiera podía distinguir si el agua en su rostro era de la lluvia o de sus propias lágrimas. Estaba aterrorizada. Estuvo a punto de morir en esa montaña. Casi no había dejado ni un solo cadáver. Casi había pagado el precio de su arrogancia y orgullo y sus sollozos atrajeron a una comadreja de fuego. Incluso bajo la lluvia torrencial, el vapor se elevaba de su cuerpo mojado, mimetizándose a la perfección con el entorno. Mostró sus colmillos. Estuvo muy cerca, tan cerca que con un solo salto poderoso podría haberle arrancado la garganta. Pero el maná de Erika se había agotado por completo, su espíritu estaba exhausto. No le quedaban fuerzas para resistir.
Ella seguía llorando, sin darse cuenta de que la muerte se acercaba sigilosamente. En el instante siguiente, la comadreja de fuego se abalanzó, dejando escapar un chillido escalofriante. Erika se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero estaba demasiado débil para moverse. Ella iba a morir. Padre y auge. Una serpiente llameante, caliente como lava fundida, pasó velozmente junto a la mejilla de Erika y embistió de frente a la comadreja de fuego. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La criatura quedó reducida a cenizas al instante, sin dejar ni rastro. Erika se quedó paralizada, olvidándose de llorar, mirando fijamente lo que acababa de suceder. Entonces oyó una voz familiar a sus espaldas. Debería habértelo enseñado antes. Una maga siempre debe anteponer su propia seguridad. Se giró bruscamente y vio a Víctor, que se balanceaba inestablemente. Profesor. Usted y su voz temblaba de alegría, pero antes de que pudiera decir otra palabra, notó la lava fundida que fluía por el cuerpo de Víctor. Goteaba al suelo y se solidificaba con un silbido de vapor. Al segundo siguiente, Víctor perdió el conocimiento y se desplomó junto al cráter. Erika se quedó atónita. Corrió a su lado y extendió la mano para tocarlo. ¡Ah, qué calor! Su cuerpo ardía al tacto. Incluso el más mínimo contacto le provocaba quemaduras. Víctor. ¿Qué te pasó? Víctor. Ignorando el dolor y el riesgo de quemaduras graves, Erika reunió los últimos vestigios de su magia, cubriendo sus manos con una fina capa de hielo mientras intentaba levantarlo. El calor le quemaba las palmas de las manos, pero no le importaba. Luchaba con desesperación por sostener el peso de Víctor. Al instante siguiente, sus piernas quemadas cedieron. Con un golpe seco, ambos se desplomaron al suelo. Por suerte, la temperatura del volcán ya había bajado. De lo contrario, habrían muerto asados. Una oleada de amarga emoción inundó el interior de Erika. Se odiaba a sí misma, odiaba su arrogancia, odiaba su propia impotencia. Todo lo que había aprendido en la academia ahora le parecía un lastre inútil. Aún así, ella siguió intentando con obstinación levantar a Víctor una y otra vez, incluso mientras el calor de su cuerpo continuaba quemándola. Odiaba su debilidad, pero no se arrepentía de haber escalado la montaña. Si ella no hubiera venido, ¿quién habría encontrado al herido Víctor? Seguro que habría muerto aquí. Una y otra vez, Erika lo intentó, poniéndose de pie, cayendo, poniéndose de pie, cayendo. Apenas movió 2 metros, pero siguió adelante. Sin magia alguna, solo podía confiar en su cuerpo. Víctor la había salvado, así que ahora ella lo salvaría a él. Niña pequeña. Una voz repentina habló a su lado, haciendo que Erika se quedara paralizada en pleno movimiento. Giró a izquierda y derecha, buscando la fuente. Pero por mucho que mirara, no había nadie más en la cima. Solo un cuervo tuerto permanecía en el borde del cráter. Era la mascota de Víctor, la que nunca se separaba de él. Erika incluso le había dado de comer antes. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Por mucho que lloviera, ni una sola gota tocó las plumas de aquel cuervo. Su plumaje relucía como pulido, intacto por la tormenta. Bajo la lluvia, destacaba como un ser aparte del mundo. El cuervo tuerto abrió su feo pico. Bajo su único ojo, una luz azul parpadeaba, irradiando un aura de inteligencia. ¿De verdad quieres salvarlo? 1p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 25. Chapter 25. I understand everything, but who is the crow so big? 1. Erika miró fijamente al cuervo que tenía delante, sin poder reaccionar por un instante. ¿El cuervo puede hablar? Vega plegó sus alas cuidadosamente frente a su pecho e hizo una reverencia cortés. Su porte caballeroso dejó atónita a Erika por un segundo, pero aún así no podía ignorar el hecho de que se trataba de un cuervo. Permítame presentarme brevemente, señorita. Yo soy el dios maligno, Abika. ¿La malvada diosa Abika? Erika murmuró ese nombre, pero era evidente que nunca lo había oído antes. Ella conocía bien la historia del imperio. Nunca había existido ningún registro de un dios así. Bueno, no importa si no me conoces. Puedes llamarme por mi nombre actual, Vega. Ahora, permítame preguntarle de nuevo. ¿De verdad deseas salvar a Víctor Clavena? Erika finalmente recobró la cordura. En ese momento, no le importaba quién era la otra parte, qué identidad tenía ni si realmente tenía el poder para hacerlo.
Como alguien que se aferra a la última gota de desesperación, asintió una y otra vez, esperando desesperadamente que el dios maligno que tenía delante salvara de Víctor. Vega cerró los ojos y dejó escapar una risita. El ritual aún no ha terminado. Si deseas salvarlo, tendrás que ofrecer tu propia fuerza. Cree en mí. Conviértete en mi seguidor y te ayudaré a cumplir tu deseo. El círculo mágico negro en el suelo se extendió como serpientes venenosas que sacaban la lengua, deslizándose hacia los pies de Erika. Una niebla oscura comenzó a elevarse alrededor de la formación, rodeándola. Nunca antes había visto ese tipo de magia ni esa formación, lo que le provocó una intensa sensación de pavor. Porque este era y un dios malvado, ¿no? Erika no tenía otra opción. Solo podía asentir y estar de acuerdo. Mientras convertirse en su seguidora pudiera salvar a Víctor, eso era todo lo que deseaba en ese momento. Sin dudarlo un instante, dijo rápidamente. Acepto. Creeré en ti. Me convertiré en tu seguidora. Vega contempló a la devota muchacha, cuyo único ojo irradiaba una arrogancia madura. Muy bien. Agradezco su sinceridad. Su mirada se dirigió hacia Víctor, que yacía inconsciente en el suelo. En su interior, suspiró. Pensar que de verdad hay una chica dispuesta a llegar tan lejos por ti, Víctor. Sin saberlo, has ganado algo realmente valioso. En un instante, una niebla se extendió desde el cuerpo de Vega, como si estuviera inyectando energía en la formación que se encontraba debajo de ellos. El círculo mágico negro comenzó a retorcerse salvajemente, extendiéndose tentáculos desde sus bordes que danzaban sobre el suelo. Luego, con un destello de luz, envolvió a Vega y a Erika juntas. Un segundo después, la luz se hizo añicos como un espejo roto y la formación desapareció. Erika abrió los ojos, tratando de percibir algún cambio en sí misma. Pero y no pasó nada. No apareció ni una sola marca en su cuerpo. ¿Ese era el ritual de la firma del contrato? Si Vega supiera lo que esta chica está pensando, probablemente se partiría de risa. Porque no tenía dientes. Firmar un contrato nunca fue algo que se pudiera hacer con solo decir unas pocas palabras. Ese círculo de magia oscura solo había sido un vínculo unidireccional con un creyente. ¿Firmar realmente un contrato con él? Como mínimo, tendría que formalizar un acuerdo en condiciones, como hizo Víctor. ¿Eso es todo? Erika preguntó con duda, con un tono que denotaba una evidente urgencia. ¿De verdad bastaría esto para salvar a Víctor? Eso era lo que ella creía. Vega la miró con una sonrisa tranquila, entrecerrando los ojos. Antes de salvarlo, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estabas en la cima del volcán? Erika hizo una pausa. Tras un momento de vacilación, solo pudo decir la verdad. Escuché al volcán llorar. Decía que sentía dolor. Oh. Vega la miró con repentino interés, y en ese instante lo entendió todo. Entrecerró los ojos y rió suavemente, como si la guiara paso a paso con sus palabras. ¿Y luego? ¿Y ahora? ¿Todavía puedes oír algo? Al oír la pregunta de Vega, Erika frunció el ceño y negó con la cabeza. Ahora no oigo nada, dijo. Naturalmente, así es. Vega apartó la mirada, pensando para sí misma. Porque la calamidad del fuego ya ha sido sumida en un profundo sueño por ese hombre aterrador y probablemente nunca olvidaría esa escena. Cuando la última arca mágica se hundió en el corazón del volcán, las columnas de fuego y magma en erupción quedaron congeladas en su lugar. El arca lo devoró todo, incluido Guldón. En realidad, Guldón podría haber resistido ese tipo de ataque. Si hubiera estado en plena forma, ni siquiera le habría hecho un rasguño esa magia de guerra. Pero en aquel momento, Guldón ya estaba herido, su cuerpo rezumaba magma y sus otrora orgullosas defensas se habían reducido prácticamente a la nada. Al final, Guldón se convirtió en roca inerte, se hizo añicos en las profundidades del volcán y cayó en un letargo forzado. En cuanto a por qué fue sueño y no muerte, porque las calamidades no mueren. Mientras existan elementos mágicos en el mundo, las calamidades seguirán existiendo. Y el hecho de que Víctor se convirtiera en lo que era ahora no se debió a que estuviera herido. Tras haber presenciado su batalla contra la calamidad de fuego, Vega no creía que quedara nada en este mundo que pudiera dañar a Víctor. En ese momento, se encontraba en un estado llamado sobrecarga mágica. Utilizando la magia que había tomado prestada de Vega, luchó contra Guldón sin descanso durante 3 días y 2 noches. Pero ese poder nunca fue realmente suyo. La magia que Vega le había permitido usar no era ilimitada, siempre había un límite. Normalmente, ese umbral no se alcanzaría. Pero Víctor era cualquier cosa menos normal.
Cuando su magia finalmente se agotó, la conexión de Vega con él se cortó a la fuerza. Pero ni siquiera eso bastó para que se desmayara. Lo verdaderamente descabellado fue que, antes de que Guldon se durmiera, Víctor le arrancó un trozo del núcleo mágico y se lo fusionó a la fuerza consigo mismo. Por eso el cuerpo de Víctor parecía ahora como si tuviera magma fluyendo por él. Estaba digiriendo la esencia mágica de Guldon. Ya había agotado todo su poder mágico y, además, había absorbido una enorme fuente externa. Si él no se desmayaba, ¿quién lo haría? Aún así, no era nada grave, unos días de descanso serían suficientes. Por ahora, lo que más intrigaba a Vega era la chica que tenía delante. Interesante, muy interesante y... Una chica que puede comunicarse con una calamidad, probablemente ni siquiera se da cuenta de lo valiosa que es. Esta vez, de verdad que me ha tocado la lotería. Justo cuando estaba disfrutando de ese pensamiento, de repente oyó pasos apresurados. ¿Viene alguien? Vega entrecerró los ojos hacia la ladera con una sonrisa. Su aguda vista divisó una figura plateada. Reconoció inmediatamente quién era, pero no era el momento de revelarse. Para evitar meterse en problemas, tanto para ella como para Víctor, Vega batió sus alas y voló a su lado. Clavó su pico en el collar de Víctor. Su voz resonó en los oídos de Erika como de costumbre. Has salvado a Víctor. Me aseguraré de que sepa lo que hiciste. Nos veremos de nuevo la próxima vez. En cuanto pronunció esas palabras, justo delante de los ojos de Erika, el cuerpo de Vega comenzó a expandirse y el cuervo negro se transformó instantáneamente en una enorme águila de plumas negras. Agarró a Víctor por el cuello y batió sus alas, elevándose hacia el cielo. Una ráfaga de viento feroz sopló, arrastrando todas las piedras sueltas cercanas. En un instante, desapareció de la vista de Erika. Víctor y la figura oscura se fue haciendo cada vez más pequeña bajo el cielo, desvaneciéndose hasta desaparecer por completo de su vista. Cuando Gwen finalmente llegó, no encontró nada. No había podido capturar a Víctor para interrogarlo. En cambio, vio el punto negro en el cielo que se perdía en la distancia, con el rostro sombrío y abatido. Víctor, ¿qué demonios ha pasado aquí? Entonces se fijó en Erika. El cuerpo de Erika estaba cubierto de quemaduras. Arrodillada en el suelo, se obligó a sonreír, como si estuviera usando sus últimas fuerzas. Entonces, con un golpe seco, se desplomó inconsciente. Gwen, caminó lentamente hacia adelante y levantó a Erika. Cuando volvió a alzar la vista hacia el cielo, lo único que quedaba era el incesante aguacero. p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 26. Chapter 26. I am not the god of medicine. La buena noticia es que el volcán no entró en erupción. Un aldeano permanecía inmóvil, observando en silencio cómo las fuertes gotas de lluvia caían sobre el cielo de la ciudad de Sanchel. El volcán no entró en erupción, eso es genial. No ha explotado. Desde algún lugar entre la multitud se oyó un grito de júbilo que encendió al instante la euforía de los aldeanos. Eso es genial. El desastre ha terminado. Oh, cielos. Gracias a los dioses. No, no, no. Fueron los magos reales quienes nos salvaron. Esta lluvia fue como un milagro, borrando todo rastro de peligro. Los magos y caballeros que habían llegado uno tras otro a la ciudad de Sanchel relajaron el ceño fruncido, pero sus corazones permanecieron inmóviles. En cambio, sintieron una pesadez indescriptible. Todos permanecieron en silencio, como marionetas que caminan sin alma, sujetas por hilos. Los habitantes del pueblo, sin saber la verdad, salieron de la zona segura y regresaron a sus hogares, dando las gracias a los héroes que los habían salvado. Sin embargo, ni un solo mago pudo enfrentarlos y decir con orgullo: no hace falta que nos den las gracias. No habían salvado a esas personas inocentes. De hecho, incluso ellos mismos estuvieron a punto de perecer en la cima de ese volcán. Sí, por poco. La gran formación mágica nunca había sido liberada. Si el volcán hubiera entrado en erupción en aquel entonces, todos los magos enviados desde la capital real habrían quedado sepultados bajo ese mar de lava que habría destruido el mundo. Bajo la lluvia que caía, los habitantes del pueblo regresaron poco a poco a sus hogares. El ejército comenzó a escoltar a los magos de regreso a la capital. El duque Levi permanecía bajo la lluvia torrencial, dejando que la tormenta azotara su rostro.
Cuando el último grupo de magos se marchó, el conde Baker miró hacia atrás desde lejos, le dirigió al duque una larga mirada y negó con la cabeza. Adiós, duque. Pronunció esas palabras con evidente esfuerzo, y su tono denotaba una insatisfacción manifiesta. Incluso la mano que sostenía su bastón tembló ligeramente. Duque Levy, entiendo su preocupación por su hija. Pero antes de actuar con tanta imprudencia, por favor, recuerde cuál es su posición. Cuando regreses a la capital esta vez, probablemente te enfrentarás a un juicio político por parte de varios ministros. Por favor, cuídate. Dicho esto, el noble mago subió a su carruaje y partió bajo escolta militar. De principio a fin, el duque Levy no levantó la cabeza ni pronunció palabra alguna en respuesta. Los caballeros que lo rodeaban temían que estar bajo la lluvia enfermara al duque, ya que, al fin y al cabo, los cuerpos de los magos no eran tan resistentes como los suyos. Uno de ellos gritó: Mi señor duque, por favor, espere en el carruaje. La capitana Gwen sigue buscando a su hija. Pero el duque Levy no respondió. Permaneció allí inmóvil, empapado por la lluvia, con la mirada perdida y sin vida. Entonces, en medio de la oscuridad tormentosa, apareció de repente una figura blanco-plateada, como el amanecer abriéndose paso entre la noche. En sus brazos llevaba a una niña de cabello rubio. Los ojos apagados del duque se iluminaron al instante con un brillo de esperanza. Gwen se acercó y con delicadeza le entregó a Erika en sus brazos. Misión cumplida, su gracia. Con manos temblorosas, el duque Levy tomó a Erika en brazos, estrechándola con fuerza, con los ojos llenos de sorpresa y tristeza. Erika y el suave sonido de la voz de su padre pareció despertar a Erika. Lentamente levantó los párpados, vio el rostro familiar de su padre y esbozó una leve sonrisa. Padre, he vuelto. En ese momento, el hombre que ostentaba el rango y la autoridad más altos del imperio de Calencia, lloró. En otro tiempo se había mostrado firme e inquebrantable, pero ni siquiera pudo proteger a su propia hija. Se sintió lleno de vergüenza. El duque Levy abrazó con fuerza a su hija, pero lo único que obtuvo a cambio fue un gemido de dolor. Solo entonces se percató de las quemaduras que cubrían todo el cuerpo de Erika. Preso del pánico, intentó curarla con magia, pero los resultados fueron decepcionantes. No todos los magos eran monstruos como Víctor, que había dominado cientos de hechizos y podía utilizarlos con facilidad. La magia curativa del duque solo podía tratar heridas leves. Contra quemaduras tan graves, era completamente impotente. Miró a su alrededor frenéticamente, con la esperanza de encontrar un mago experto en curación, pero no quedaba ninguno cerca. Solo los caballeros permanecían en sus puestos, esperando órdenes. Al ver la angustia del duque, Gwen dudó un instante antes de sacar una poción carmesí. El líquido del interior parecía sangre, de color rojo oscuro con un tenue brillo negro que centelleaba de forma inquietante. Uno era una poción curativa que Víctor le había dado. Ella nunca la había usado antes y no sabía lo efectiva que era. Pero si Erika no recibía tratamiento pronto, las quemaduras seguramente le dejarían secuelas permanentes. No le quedaba más remedio que arriesgarse. Apretando los dientes, Gwen decidió confiar en que Víctor no la engañaría. Su gracia, tal vez podría probar esto. Si algo sale mal, asumiré toda la responsabilidad. Ella le entregó la poción. El duque Levy la tomó con ansiedad, se quedó paralizado por un instante al ver su color parecido al de la sangre y dudó. Una poción que se parecía tanto a la sangre, ¿realmente podía beberse? Pero en ese momento no había otra opción. Las lesiones de Erika no podían esperar. Sacó el corcho y lo acercó suavemente a los labios de Erika, preguntándole distraídamente: ¿De dónde sacaste esta poción? Me lo regaló mi prometido. La poción se deslizó por los labios de Erika, y la mano del duque Levy tembló ligeramente. ¿El prometido de Gwendoline? ¿Víctor Clavena? Sí. Gwen bajó la cabeza, avergonzada. Sabía que el duque y Víctor habían tenido sus conflictos, pero ahora no era el momento de darle vueltas a esas cosas. Y justo en ese momento, ocurrió algo milagroso. En el momento en que Erika bebió la poción, fue como si hubiera recibido la bendición de la mismísima diosa de la curación. Las quemaduras en su cuerpo comenzaron a sanar visiblemente, a una velocidad que se podía apreciar a simple vista. Parecía que se formaba una piel nueva, tan suave como antes. El duque quedó completamente atónito. Primero la poción azul, y ahora este elixir carmesí. Este nivel de eficacia tan aterrador, ¿cómo fue posible? Gwen también abrió los ojos con incredulidad, contemplando la escena que tenía ante sí. Nunca antes había usado esa poción y jamás imaginó que sería tan poderosa.
Con un efecto de recuperación tan asombroso, incluso alguien al borde de la muerte probablemente podría volver a la vida. Pero aunque las heridas de Erika habían sanado, ella no abrió los ojos. Estaba completamente agotada. El hecho de que hubiera despertado siquiera una vez en los brazos de su padre ya era un milagro. Ahora que el dolor había desaparecido, por fin podía descansar en paz. El duque Levi llevó personalmente a Erika al carruaje para que descansara. Al regresar, hizo una profunda reverencia a Gwen. Mis más sinceras gracias, capitana Gwen. Permítame expresarle debidamente mi gratitud una vez que regresemos a la capital. Por supuesto, esto incluirá también a su prometido. Al oír las palabras del duque, Gwen se quedó momentáneamente desconcertada. Observó cómo el duque, ahora más sereno, subía al carruaje. Los caballos comenzaron a moverse y, poco después, el carruaje, junto con el resto de las tropas, partió lentamente. Gwen respiró hondo, se giró hacia el establo y miró al caballo blanco que aún no tenía dueño. Comía hierba tranquilamente, aparentemente sin darse cuenta de que su jinete, Víctor, había desaparecido. Víctor, ¿a dónde fuiste? La lluvia no había cesado. Se puso el casco, protegiéndose del viento y la lluvia, y montó a caballo. Antes de marcharse, le dedicó una última mirada al solitario caballo blanco. Si aún tienes conciencia, si aún te acuerdas de mí, entonces monte ese caballo y ven a buscarme. Uno no morirá, al menos no antes de volver a verme. Giró su corcel y se llevó a sus caballeros. Con el estruendo de las armaduras y el chapoteo de los cascos en el barro, la ciudad de Sanchel finalmente volvió al silencio. Tras el bautismo de fuertes lluvias, la luz del sol se abrió paso entre las nubes y el cielo se despejó y se volvió azul. Pocos días después, los habitantes de Sanchel habían retomado sus vidas normales y tranquilas, como si ya hubieran olvidado aquellos días aterradores. Pero la zona frente a la posada distaba mucho de ser tranquila. Oye, ese caballo blanco se ve increíble. ¿Qué te parece si me lo das? Un hombre corpulento y gordo estaba de pie frente al establo, mirando con furia al posadero. Llevaban días fijándose en aquel caballo blanco. Nadie había venido a reclamarlo, así que supusieron que estaba abandonado. Pero el posadero se mostró terco y se negó rotundamente a su exigencia intimidatoria. Un caballero pagó un precio muy alto para que cuidáramos bien de ese caballo. El hombre grande soltó una carcajada. Esa gente de la capital se fue hace 4 o 5 días. Ese caballo ha sido abandonado. Sí, así es. El jefe nunca se equivoca. Intervinieron sus secuaces. Si pueden pagar más de lo que él pagó, pues bien, dijo el posadero con tono burlón, mirando con desdén a los alborotadores. Los hombres intercambiaron miradas. ¿Cuánto te pagó? Esto. El posadero alzó una mano y la agitó delante de ellos. 50. Ja ja ja. Pagaré 100. El posadero negó con la cabeza. El hombre vaciló y volvió a preguntar. 500. Seguían sin obtener respuesta. El posadero no dejaba de mirarlos fijamente. Son 5000, dijo finalmente. Ante esa cifra, los hombres estallaron en furia. Maldito seas. 5000 geos por un maldito caballo. ¿Están intentando estafarnos? Se remangaron, listos para atacar. El posadero levantó las manos para protegerse el rostro, retrocediendo asustado. Pero el puñetazo nunca alcanzó su objetivo. En su lugar, oyó un grito de agonía. Abrió los ojos y se quedó paralizado, incrédulo. Una enorme mano cubierta de lava había aparecido, agarrando al líder por el cuello y levantándolo en el aire. El hombre quedó repentinamente suspendido en el aire, completamente desconcertado. Ni siquiera sabía lo que había pasado. Los demás, aterrorizados, siguieron con la mirada la longitud de la mano y, al final, vieron a un hombre que vestía una capa oscura. Sobre su hombro se posaba un extraño cuervo tuerto, que graznaba ruidosamente. Detrás de él se extendía un brazo fundido, hecho enteramente de magma. La capa negra lucía tenues dibujos rojos que parecían palpitar como lava fluyendo. Ese es mi caballo. ¿Tienes algún problema con eso? 1p Patreon.com/Xenosx. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 27. Chapter 27. Youre Idim Someone. El hombre corpulento que había sido agarrado ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando antes de que, en el instante siguiente, esa mano enorme lo arrojara lejos. Auge. El sonido de su caída al suelo resonó en los oídos de todos, y los corazones de los presentes se estremecieron violentamente.
Antes de que nadie pudiera siquiera pensar en decir algo, Víctor levantó ligeramente la cabeza, y su mirada fría, afilada como agujas de acero, pareció clavarse directamente en sus corazones. Largarse. En el instante en que pronunció esas palabras, los matones se dispersaron presas del pánico, corriendo en todas direcciones. De principio a fin, ninguno de ellos se atrevió a contraatacar. Una vez que todos se hubieron marchado, Víctor retiró la mano fundida. La enorme y ardiente extremidad pareció fundirse de nuevo con su capa y fusionarse completamente con él. Tras hacerlo, se dio la vuelta y miró al tembloroso encargado de los establos, hablándole en un tono bajo y frío. He venido por mi caballo. El encargado de los establos comprendió al instante por qué Víctor estaba allí. Tembloroso, se enderezó tras el mostrador y examinó con cautela al hombre que tenía delante de arriba abajo. Tú, ¿cómo puedes probar que este caballo es tuyo? Prueba de identidad. Víctor le dirigió una mirada de reojo, como aprobando el valor del hombre, y dijo con indiferencia. Víctor Clavena. Quien dejó el caballo aquí debería haber dejado ese nombre. El encargado de los establos revisó rápidamente el registro y asintió apresuradamente. No hay problema. Puedes llevártelo. Luego sacó una bolsa de monedas de debajo del mostrador y se la entregó a Víctor. El caballero que dejó el caballo aquí depositó 5000 geos. Tras deducir los gastos de manutención, esto es lo que queda. Por favor, llévelo. Víctor no se anduvo con rodeos. Tomó la bolsa, la sopesó brevemente y se la guardó en el bolsillo. 5000 geos y lo único que pudo decir fue que Gwen no tenía ni idea de cómo manejar el dinero. Si se destinara tanto dinero solo para el mantenimiento de un caballo, podría haber vivido en este establo durante media vida. Víctor entró en el establo y acarició al fuerte caballo blanco. Parece que te han tratado bien estos últimos días. El caballo estiró la cabeza y se frotó cariñosamente contra la mano de Víctor. Acarició la suave crin del caballo durante un rato, luego lo sacó y lo montó con la soltura de quien ya tenía experiencia. Vega miró a Víctor y le susurró desde su hombro. Con tu poder actual, podrías llegar a la capital con solo unos pocos circuitos de teletransportación. ¿Para qué molestarse en montar a caballo? Vega no exageraba. A su nivel actual, Víctor podía usar magia de teletransportación para moverse libremente en un radio de cientos de kilómetros. Porque ahora, ya se había unido a las filas de un mago santo. 19 años. Cuarto nivel. 4. ¿Acaso alguien en la historia del imperio había logrado algo semejante? Al oír la pregunta de Vega, Víctor soltó una risita. Este caballo no es mío. Lo tomé prestado. Por supuesto, tengo que devolverlo. Tras la batalla contra la catástrofe volcánica, Víctor había acumulado una enorme cantidad de puntos de experiencia. Incluso antes de eso, su experiencia acumulada había sido suficiente para alcanzar el nivel 4, pero se había estado conteniendo deliberadamente, sin subir de nivel de forma imprudente. No fue hasta su pelea con Guldon, cuando ganó tanta experiencia que su barra de exp se desbordó, que su nivel se disparó de forma incontrolable. Víctor Clavena, nivel 41. HP. 2000. MP. 14, 815, 000. Había subido 2 niveles seguidos, y su maná máximo había aumentado en 10.000 en comparación con antes. Aunque eso le daba una apariencia increíblemente fuerte, no hacía que Víctor se volviera arrogante. Nivel 40, esto era solo el principio. Su fuerza actual aún no igualaba la del Víctor de los capítulos posteriores del juego. Sin embargo, en la capital, ya no tenía que preocuparse de ser oprimido por nadie. Y sus logros no se limitaron a subir de nivel. Un destello de luz roja cruzó la capa de Víctor, la marca del poder de Guldon. Había absorbido el núcleo de fuego de Guldon y heredado parte de sus habilidades. Una de ellas consistía en solidificar los elementos del fuego. Víctor podía transformar la magia de fuego en magma fundido tangible, e incluso endurecerlo hasta convertirlo en lava. La gigantesca mano fundida de antes había sido una manifestación de ese poder, solidificada mediante magia a voluntad. También podía unir ese núcleo ígneo a su cuerpo, mejorando enormemente su resistencia a los elementos de fuego. Lo más importante es que podía darle la forma que quisiera. El abrigo que solía usar, el que más le gustaba, había quedado destrozado en la pelea con Guldon. Así pues, Víctor utilizó la esencia ígnea de Guldon para dar forma al abrigo que llevaba puesto en ese momento. Puede parecer un desperdicio de un poder tan valioso, pero para Víctor, era perfecto. La fuerza era temporal. Pero lucir bien, eso era para siempre.
Entiendo tu obsesión con los abrigos, murmuró Vega, batiendo sus alas antes de dejar caer un pequeño y delicado colgante con forma de reloj de arena en la mano de Víctor. Pero, ¿podrías explicarme qué es esto exactamente? Víctor le echó un vistazo. Nombre del objeto. Exilio de Erebusius, objeto de clase mundial. Tipo. Consumible de un solo uso. Efecto. Trastorno de causalidad, puede revertir o alterar eventos temporales específicos que deberían haber ocurrido. Con solo una mirada, la descripción del artículo apareció ante los ojos de Víctor. Objetos de primera categoría. Solo los jugadores que lograran hazañas de primera categoría podían obtenerlos en el juego. El propio Víctor nunca había recibido uno antes. Cada artículo de primera categoría poseía un efecto único y extraordinario que desafiaba las leyes del mundo. Solo podían usarse una vez, tras lo cual desaparecían. Y estaban vinculadas al usuario elegido. Nadie más podía activarlas. Por eso Vega no podía entenderlo en absoluto. Derrotar al jefe mundial Guldón en solitario fue, sin duda, un logro de talla mundial. Y puesto que lo había conseguido en solitario, tenía sentido que la voluntad del mundo lo recompensara con un objeto de primera categoría. Cuando Víctor despertó en este mundo, ese colgante había aparecido automáticamente en su inventario de jugador. Vega, curiosa, lo había tomado prestado para estudiarlo, pero claramente no había aprendido nada. Víctor tomó el colgante del reloj de arena y se lo volvió a poner alrededor del cuello. Ya sabías lo que era esto, ¿verdad? Preguntó Vega con recelo. Víctor mantuvo una expresión impasible y respondió secamente. Ni idea. Las plumas de Vega se erizaron de irritación. Sinceramente, envidiaba la habilidad de Gwen para detectar las mentiras. Deseaba tener esa misma habilidad. Víctor le dirigió una mirada burlancia. Ni se te ocurra. No eres lo suficientemente justo. Vega deseaba poder atravesar el cráneo de Víctor a picotazos. No me extraña que todo el mundo te encuentre tan rematadamente molesto. Esa noche, la capital estaba inusualmente tranquila. La luz de la luna se deslizaba suavemente sobre los tejados. Fuera del balcón del estudio de Víctor, una figura cruzó el resplandor plateado y se deslizó por la ventana. Lilla se apoyó en el escritorio, mirando la luz de la luna, perdida en sus pensamientos. León saltó tras ella, bajándose la capucha para dejar al descubierto sus afiladas orejas de elfo. Señorita Lilla, seguí al mayordomo del duque Levi durante una semana. Puedo confirmar que la transferencia de dinero la realizó el administrador de la casa del duque. El mayordomo no tiene motivo para provocar a la casa Clavena. Creo que fue una orden del propio duque Levi. Lilla sonrió levemente al oír su informe, con un toque de burla en los labios. Bajo la luz de la luna, su rostro parecía especialmente frío. En este punto, el duque Levi apenas puede protegerse. Que lo haya hecho o no ya no importa. León parpadeó, confundido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lilla deslizó sus dedos por el escritorio de madera oscura, hablando lentamente. Recientemente, los magos que fueron al monte Vesubio presentaron una petición conjunta al emperador, acusando al duque Levi. La acusación. Que el duque intentó matar a todos los magos presentes. León no podía comprenderlo. ¿Cómo podía el duque Levi hacer algo tan imprudente, algo que empañaría la reputación del imperio? Pero lo hizo. El duque Levi lo admitió. Como comandante de la unidad de magia de batalla, dejó de mantener la formación de hechizos deliberadamente. Si el volcán hubiera entrado en erupción por completo, todos los magos presentes habrían muerto. León frunció el ceño. ¿Pero acaso el volcán no entró en erupción al final? ¿Por qué siguen acusándolo? Lilla solo rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Realmente no entiendes el mundo humano. Para esos nobles magos, lo único que importa es su propia vida. Y el hombre en quien más confiaban, el duque Levi, los traicionó en el momento más crítico. No importa que el volcán no haya entrado en erupción. El hecho de que abandonara la formación es suficiente para condenarlo. Tuvieron suerte. Algo detuvo la erupción ese día. ¿Pero qué habría pasado si no hubiera sido así? Sus ojos destellaron con una luz tenue. Entonces no solo habrían muerto los magos, decenas de miles de civiles inocentes que se encontraban abajo también habrían perecido. León finalmente lo entendió. Pero Lilla aún le encontraba el lado gracioso. Es una lástima, la verdad. Todos estos magos están demasiado ocupados intentando destituir al duque como para venir a comprarme pociones. Esperaba obtener una buena ganancia antes de que Víctor regresara. León notó que bajaba la mirada. Parecía lamentar sinceramente la oportunidad perdida.
Uno abrió la boca, con ganas de decir algo, pero se contuvo. Entonces Lilla extendió la mano, le dio un ligero golpecito en la cabeza y sonrió. Estás a punto de decir. No lo esperes más, ¿verdad? ¿Que Víctor no va a volver? León no respondió, pero sus ojos lo delataron. Hay un dicho popular. Los hombres buenos mueren jóvenes, mientras que los malvados viven 1000 años. Víctor es de los segundos. A menos que alguien me traiga su cadáver personalmente, nunca creeré que está muerto. Nunca. León quería decir algo más, pero de repente sintió una presencia poderosa y familiar, justo en la puerta. Sus orejas se crisparon, y Lilla se dio cuenta de inmediato. Era la señal de que alguien se acercaba. Es el aura de Víctor. Ha vuelto. ¿Lo ves? La sonrisa de Lilla floreció. Te dije que no moriría. León bajó la cabeza, se subió la capucha y asintió. Entonces, sigilosamente, saltó por la ventana. Instantes después, se oyó la voz sobresaltada de un sirviente desde fuera de la puerta. Maestro, ¿usted ha regresado? MMM. Coge este caballo y aliméntalo bien. Sí, enseguida. Se oyeron pasos que se acercaban y luego se detuvieron bruscamente. La puerta del estudio se abrió con un crujido. Lilla se apoyó perezosamente en el escritorio, sonriendo a Víctor. Bienvenido a casa. Víctor asintió con la mirada perdida, entró en el estudio y miró a izquierda y derecha y luego fijó su mirada en ella. Estás escondiendo a alguien. Punto punto punto. La sonrisa de Lilla se congeló y luego se desvaneció lentamente. P. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 28. Chapter 28. Do primero real y look like the kind of bag we walk knocks on a girl's door in the middle of the night. Víctor. ¿De verdad quieres que te griten tanto? Un rugido furioso resonó por toda la mansión, haciendo temblar el patio. Los sirvientes que estaban afuera lo oyeron y encogieron el cuello de miedo. Se susurraron el uno al otro. El señor Víctor está discutiendo otra vez con la señorita. Ha pasado bastante tiempo desde su última pelea, los dos negaron con la cabeza. Ya estaban acostumbrados. Cada vez que Víctor volvía a casa, la señorita Lilla siempre discutía con él al menos una vez. Lilla, furiosa, apuntó con el dedo directamente a la nariz de Víctor y gritó. Te he estado esperando durante tanto tiempo, y lo primero que dices cuando llegas a casa es preguntarme si estoy escondiendo a alguien en mi casa. ¿Qué mentalidad tan cerrada hay que tener para siquiera pensar en algo así? Víctor permanecía junto a la puerta, con el rostro inexpresivo como de costumbre, escuchando en silencio sus regaños sin responder. Lilla gritó durante un rato, desahogando toda su frustración, luego se frotó la cabeza y suspiró. Pensó que no necesitaba explicar nada, pero por alguna razón, añadió una frase, casi involuntariamente. Ese era uno de los subordinados de mi territorio. Solo vino a informar de algo. Cuando usted llegó, ya se había marchado. Víctor asintió. Veo. Al entrar en la casa, ya había percibido un aroma tenue y fragante que flotaba en el aire. Ese olor definitivamente no pertenecía a un hombre. Uno en realidad, había planeado explicarse después de preguntar ¿estás escondiendo a alguien? Para evitar darle a Lilla una idea equivocada. Desafortunadamente, el arrebato de Lilla fue demasiado rápido, casi un reflejo. Antes de que pudiera reaccionar, ya le habían gritado. ¿Y luego? Entonces simplemente la dejó gritar. Si desahogar su ira con él la ayudaba a calmarse, a Víctor no le importaba que lo regañaran un poco. Así era como interactuaban. Él ya estaba acostumbrado. Víctor volvió a sentarse en su escritorio. No le preguntó a Lilla si había estado bien últimamente. Confiaba en que ella podía arreglársela sola. Si alguna vez se encontraba con algo que no pudiera resolver, se lo contaría ella misma. Por supuesto, aunque Víctor no preguntó, Lilla acabó sacando a colación el tema de su tienda, un poco avergonzada. La tienda de objetos mágicos, no está funcionando muy bien. El éxito que imaginabas no se produjo. ¿Qué pasó? Víctor tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa, un poco sorprendido. Tenía interés en escuchar su explicación. Lilla comenzó a informar sobre las finanzas de la tienda. Aparte de haber vendido algunas cosas el primer día, no hemos tenido más clientes desde entonces. Víctor frunció el ceño. Según su estrategia de marketing, esto no debería haber sucedido. Siempre ha habido gente que sabe reconocer el valor.
Y como dijo Lilla, ya había vendido algunas pociones el primer día. Esos compradores ya deberían haber corrido la voz sobre los efectos, creando expectación. ¿Podría ser que las pociones elaboradas por los jugadores tuvieran algún problema? No, eso era imposible. ¿Entonces se trata de un problema de gestión? También es imposible. Si Lilla ni siquiera podía administrar bien una pequeña tienda, no había manera de que hubiera podido desarrollar su propio territorio también. Eso significaba que debía haber ocurrido algún suceso inesperado. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Lilla comenzó a explicar. El primer día de la inauguración, la hija de cierto duque vino y compró algunas pociones. Cuando ella dijo la hija del duque, los ojos de Víctor se entrecerraron ligeramente. ¿Erika Ducroy? Lilla miró a Víctor y se burló. Oh, sigues pensando en tu preciosa y pequeña dulzura, ¿eh? Incluso recuerdas su nombre con mucha claridad. Ese chiste no tiene gracia. Sigue así. Víctor interrumpió sus bromas. Lilla cruzó los brazos e hizo un puchero. Pensé que, con la reputación de Erika, en poco tiempo los efectos de la poción se extenderían y muchos magos acudirían en masa. Pero entonces, al tercer día, ocurrió el incidente del volcán Vesubio. En ese momento, Lilla notó que los dedos de Víctor dejaron de tamborilear repentinamente. Ella ya podía intuir que él había adivinado algo. Aún así, continuó explicando con paciencia. La mayoría de los magos fueron al volcán. Los que se quedaron en la capital eran simplemente magos de primer nivel. Dejando de lado si podían permitirse las pociones, usarlas habría sido un desperdicio a su nivel. En resumen, los magos de primer nivel no eran dignos de ellos. Entonces, unos días después, cuando los magos finalmente regresaron, todos comenzaron a unirse para destituir al duque. Incluso su majestad convocó personalmente al duque y a los nobles magos, con la intención de decidir el veredicto final. Ante esto, Lilla suspiró con impotencia. Se suponía que los principales clientes de la tienda eran magos, pero con la capital sumida en el caos y todos los magos ocupados, ¿quién tenía tiempo para visitar su tienda? Víctor escuchó todo esto en silencio. Había pasado todo ese tiempo luchando contra Guldón en lo profundo del volcán, así que, naturalmente, no tenía ni idea de lo que había estado sucediendo afuera. No es de extrañar que, después de la pelea, cuando reapareció en el cráter, la primera persona que vio fue a Erika. Pensó que era una ilusión, ya que no recordaba nada después. Cuando despertó más tarde, fue Vega quien le explicó por qué había perdido el conocimiento. El poder de Vega y realmente debería usarlo menos en el futuro, pensó Víctor para sí mismo. Tras aquella batalla, permaneció inconsciente durante 4 días completos. Si contamos los 3 días de lucha contra Guldón, eso sumaba exactamente una semana. Aún así, no esperaba que la batalla tuviera consecuencias reales en el volcán. Aunque no llegó a estallar, las repercusiones se sintieron hasta la capital. Lilla siguió refunfuñando a su lado. Algunas personas incluso dijeron que el duque dejó de mantener el círculo mágico porque su hija había desaparecido. Es ridículo. Dejando de lado si la magia de guerra habría dañado a su hija, si el volcán hubiera entrado en erupción, no habría muerto Erika allí arriba de todos modos. Víctor no habló, pero en su interior estaba de acuerdo con Lilla. En aquel momento, que Erika escalara el volcán era prácticamente un suicidio. La diferencia radicaba en que, bajo la magia de guerra, solo Erika habría muerto en la cima, pero si el volcán hubiera entrado en erupción, todos los magos y la gente que vivía abajo habrían muerto con ella. Era imposible que el duque no entendiera esa lógica. Lilla se encogió de hombros y añadió. Ah, cierto, una cosa más. El decreto imperial ya ha llegado. Estás convocado al palacio el mismo día que el duque. Llegaste justo a tiempo. Si hubieras llegado un día más tarde, te lo habrías perdido. ¿Por qué? Víctor preguntó, aunque ya tenía una buena idea. ¿Quieres una razón? Bien. Antes de que el volcán entrara en erupción, el único mago acompañante que desapareció por completo fue, ¿quién más? Tal como lo había previsto. Incluso después de escuchar la respuesta, la expresión de Víctor no cambió. Al ver eso, Lilla no insistió. Bostezó y se dirigió a la puerta. Parece que ya has decidido qué hacer. Me voy a la cama. Voy a cerrar la puerta con llave, así que ni se te ocurra colarte en mi habitación en mitad de la noche solo porque hace tiempo que no nos vemos. Con un fuerte golpe, cerró la puerta de un portazo. Víctor, ... ¿De verdad parezco el típico tipo malo al que le gusta llamar a la puerta de las chicas en mitad de la noche? Pensándolo bien y ya lo había hecho una vez antes. Quizás Gwen le dijo algo a Lilla.
Víctor no le dio más vueltas. Sentía más curiosidad por saber por qué el duque había hecho lo que hizo. De repente, la voz de Vega resonó fríamente. Si el volcán hubiera entrado en erupción, todos los que estaban allí habrían muerto, incluido el propio duque Levi. La única que habría sobrevivido, era esa chica. Pero si el círculo mágico hubiera permanecido activo, sin duda habría muerto. Víctor entrecerró los ojos y dijo débilmente. Si hubiera perdido, el volcán habría explotado y Guldón habría sido liberado. ¿Crees que una chica herida de segunda categoría podría haber sobrevivido al desastre natural causado por la calamidad de las llamas? Vega alzó la cabeza, con la mirada profunda y reflexiva. Ella puede hablar con las calamidades. Víctor se quedó paralizado por un instante. Ahora era él el sorprendido. Vega notó su reacción y gorjeó con aire de suficiencia, claramente complacido. Es la primera vez que te veo tan sorprendido. Vega obviamente sabía algo. Era seguro que Erika no iba a morir. Sinceramente, tengo curiosidad, ¿en qué andaba metido ese duque para tener una hija como ella? Ah, claro, ¿alguna vez has visto a la madre de esa chica? Víctor volvió a guardar silencio. En la trama del juego, la hija de Duque había sido una niña prodigio. Si no ocurría nada inesperado, a los 19 años, 2 años después, se incorporaría a las filas de los magos de tercer nivel, batiendo el récord de Víctor y convirtiéndose en la maga de tercer nivel más joven de la historia del imperio. Y gracias a su talento, durante el cambio de poder imperial y la ascensión del nuevo emperador, la familia de Erika Ducroy, que apoyaba al príncipe heredero, se salvó de la destrucción. Eso era todo lo que Víctor recordaba de la historia. Pero al escuchar las palabras de Vega, se dio cuenta de algo. A pesar de ser un personaje no jugable bastante importante, ningún jugador había visto jamás a su madre. No existía ni una sola pista en su historia personal. ¿Había muerto? ¿O algo más? Sencillamente, Víctor tenía muy poca información para poder adivinar. Vega observó su expresión con satisfacción. Resultó que había cosas que Víctor desconocía. Abrió el pico y parloteó. ¿Y qué piensas hacer? La citación de mañana los incluirá tanto a usted como al duque. Será mejor que piense en cómo va a salir adelante. Nadie va a ayudar a ninguno de los dos. Víctor miró por la ventana. La luz de la luna se derramaba sobre su rostro frío y apuesto, con un toque de melancolía. Cuando uno transita por el camino de la virtud, la ayuda abunda. Cuando uno se desvía de él, la ayuda escasea. Es lo más natural. En cualquier caso, como padre, el duque Levi es impresionante. De hecho, había detenido el círculo mágico, optando por dejar que él y todos los magos perecieran bajo el desastre natural, incluso a costa de innumerables vidas inocentes. Todo ello para asegurar la supervivencia de su hija. Aún así, las acciones del duque seguían siendo imperdonables. El emperador no permitirá que un servidor leal durante tantos años pierda todo su honor, pero aún así debe dar explicaciones a todos. En el peor de los casos, el duque simplemente perderá su título y se retirará a sus tierras. Eso suponiendo que yo no intervenga. Al oír la última frase de Víctor, Vega dejó escapar un curioso "Oh". ¿Piensas ayudarle? Eso sí que es un acto de caridad. Un brillo astuto, propio de un comerciante, apareció en los ojos de Víctor. 3p. Patreon.com/Xenosx. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 29. Chapter 29. Duque, you don't want your daughter to die. 1 temprano por la mañana, la capital real parecía un poco caótica, como un bebé que se despierta demasiado pronto y gimotea suavemente. Un carruaje tras otro se alineaban en perfecta formación, avanzando con paso firme hacia el palacio real. Las personas que abrían las puertas de sus tiendas vieron pasar los carruajes a toda velocidad, levantando nubes de polvo a su paso. Los peatones se apartaban para evitarlos, entrando en las tiendas cercanas y fingiendo mirar escaparates, solo para no estorbar. ¿Qué está sucediendo? No estoy seguro, pero a juzgar por esa escena, algo importante está sucediendo. Poco después, el último carruaje que se detuvo ante las puertas del castillo era extraordinariamente lujoso. El duque Levi bajó con ligereza, echando un vistazo lento a su alrededor. La mayoría de los magos ya habían llegado, pero sin excepción, todas las miradas que se posaban en él estaban llenas de hostilidad. Si las miradas pudieran convertirse en balas, Duque Levi ya estaría acribillado a balazos. Tras aquel incidente con el volcán, la reputación del duque en los círculos mágicos se desplomó por completo.
No hubo rumores ni calumnias, todo el mundo lo vio con sus propios ojos. Nadie se acercó a saludarlo, ni siquiera el vizconde Baker, con quien había mantenido una relación amistosa. Solo pudo negar con la cabeza con impotencia. El duque permanecía solo ante las puertas, sereno y digno. Al cabo de un rato, las imponentes puertas del castillo se abrieron lentamente. Un viento feroz surgió del interior, azotando el aire con tal violencia que las túnicas de todos los magos ondearon. Era como si una bestia rugiera desde dentro, ansiosa por devorar el orgullo de todos. Un caballero condujo a un hombre de aspecto noble con cabello blanco plateado. El hombre parecía tener menos de 30 años, aún era bastante joven, vestía finas túnicas y desprendía un aura noble. Al ver su rostro, muchas personas lo reconocieron de inmediato e hicieron una profunda reverencia. De pie al frente, el duque también se inclinó ligeramente y realizó un saludo respetuoso. Su Alteza, segundo príncipe. El segundo príncipe asintió levemente, levantando una mano para indicar que todos podían ponerse de pie. Ya que estamos todos aquí, entremos. Una vez concedido el permiso, los magos comenzaron a entrar uno tras otro. Sin embargo, cuando le llegó el turno al duque, el segundo príncipe lo detuvo. Le dedicó una leve sonrisa al duque Levi. Duque Levi, ¿podemos hablar un momento en otro lugar? El duque le devolvió la sonrisa, educada pero vacía, y respondió. Alteza, no deseo hacer esperar a su majestad. El segundo príncipe negó con la cabeza suavemente, sin dejar de sonreír. Mi padre ya es mayor y necesita descansar. Aunque entres ahora, tendrás que esperar un rato. Además, realmente deseo hablar con usted en privado. Se inclinó hacia el duque, cubriéndole la boca con una mano, y le susurró al oído. Quizás, pueda ayudarte a salir de tu aprieto actual. El duque escuchó sin expresión y no respondió. La sonrisa del segundo príncipe se suavizó, su silencio equivalía a un acuerdo. Entonces, por favor, duque, sígame. Bajo la protección de los caballeros que lo acompañaban, los dos hombres no entraron por el salón principal, sino que tomaron un pasadizo lateral que conducía a otro palacio. Esta es mi residencia personal, dijo el segundo príncipe. Aquí puede hablar con total libertad. El duque echó un breve vistazo a los guardias que estaban a su lado. Estos hombres son todos míos, le aseguró el príncipe. Hizo un gesto con la mano y un sirviente le acercó una silla al duque. Levi se sentó sin dudarlo. Sus miradas se cruzaron. El duque soltó una risita. Alteza, ya está reuniendo a sus propios seguidores tan pronto, ¿no le parece un tanto inapropiado? El emperador aún no ha muerto. La pregunta, dicha en voz baja, contenía un escalofrío que hizo que el cuerpo del segundo príncipe se estremeciera levemente. Forzó una leve sonrisa. Duque, simplemente no quiero morir algún día de una muerte accidental. En mi situación, luchar o no, no depende enteramente de mí. El duque guardó silencio. La tensión entre ellos se redujo hasta el punto de congelación, el silencio denso y pesado. Finalmente, el segundo príncipe lo rompió. No hablemos de eso. Duque, la situación no pinta bien para ti. Hay demasiadas personas que piden su destitución. Me temo que el padre no podrá resistir la presión. Para ser sincero, eso es lo que quería comentar. Antes de que el duque pudiera responder, el príncipe levantó su taza, tomó un sorbo de té y continuó. He oído que su hija pronto alcanzará la mayoría de edad. Ante esas palabras, el duque levantó lentamente la cabeza. Su mirada se tornó fría y un rastro de burla apareció en sus ojos. ¿Y qué? El segundo príncipe dejó su taza de té y miró a los guardias que lo rodeaban con una elegante sonrisa. ¿De verdad tengo que explicártelo con pelos y señales? Si concertara una alianza matrimonial con tu hija, la casa del duque compartiría lazos de sangre con la familia real. Su majestad tendría, naturalmente, motivos para protegerte y grieta. Antes de que pudiera terminar, la taza de té que tenía en la mano se hizo añicos. Los caballeros desenvainaron inmediatamente sus espadas, apuntándolas alarmados hacia el duque Levi. Pero el segundo príncipe no se inmutó. Con calma, se sacudió los fragmentos de la mano y miró al duque, con los ojos brillando de diversión. Duque, este es el palacio real. No querrías que el futuro de tu hija se arruinara por tu imprudencia, ¿verdad? El duque se puso de pie y, al hacerlo, la inmensa presión mágica que emanaba de él se desvaneció instantáneamente sin dejar rastro. Los ojos del segundo príncipe parpadearon ligeramente. Estaba impresionado interiormente. ¡Qué control preciso del maná! De repente, el duque preguntó. Alteza, ¿cuántos años cumple este año? 29. ¿Por qué?
Para tu hija, esa no es una diferencia de edad descabellada. 29 y... murmuró el duque, como si estuviera comparando algo en su cabeza. Entonces, abruptamente, volvió a preguntar. Su Alteza, la he visto crecer. Dígame, ¿ha progresado realmente en estos veintitantos años? El segundo príncipe se quedó paralizado, con el pecho oprimido como si le hubieran clavado una daga. Su sonrisa se desvaneció. Es cierto que eres inteligente, prosiguió el duque con frialdad. Sabes cómo manipular a la gente, cómo leer los corazones. Pero no eres fuerte. El único recurso en el que te has apoyado, es tu sangre real. El segundo príncipe comprendió perfectamente lo que eso significaba. Sin la sombra de tu padre, no eres nada. Su sonrisa desapareció lentamente, siendo reemplazada por una mueca fría y burlancia. ¿Y qué? Soy un príncipe. ¿Quién podría ser más idóneo o más capaz que yo? Entonces se detuvo. Porque recordó a alguien. Alguien que realmente lo era. El duque sonrió levemente, sosteniendo su mirada con abierto desdén. Te sugiero que vayas a contárselo a la familia de Clavena. El segundo príncipe golpeó la mesa con furia, poniéndose de pie. Solo era un vizconde. Y está muerto. ¿Lo entiendes? Está muerto. El príncipe se agitaba cada vez más, llegando casi a agarrar al duque por el cuello, con ganas de gritarle la verdad a la cara. Pero no lo hizo. Como miembro de la realeza, debía mantener al menos un mínimo de dignidad. Incluso enfadado, no podía comportarse como una bestia salvaje. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Se ha ido para siempre a ese volcán. Todo el mundo lo sabe. ¿Muerto? El duque dejó escapar una risa baja, sacudiendo la cabeza. En sus ojos se reflejaba un atisbo de compasión mientras miraba al príncipe. En mi opinión, tu arrogancia no vale ni la mitad de su talento. Dicho esto, el duque Levi se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas sin mirar atrás. El rostro del segundo príncipe se ensombreció. Se pasó una mano por el cabello plateado, exhaló profundamente y recuperó la compostura. Vamos. Al salón principal. Me gustaría ver si puede mantener esa calma cuando todos se vuelvan contra él. 1. El gran salón del palacio ya estaba abarrotado. Caballeros con armadura completa se apostaban a los lados, con las espadas desenvainadas, manteniendo el orden. Gwen estaba de pie cerca del trono. Como capitana de los caballeros reales, su deber era proteger al propio emperador. En primera fila, arrodillado ante el trono, se encontraba el duque Levi. Al verlo, la expresión de Gwen fue compleja. Ella sabía perfectamente por lo que él había pasado ese día. No había sido nada agradable. Pero tuvo que admitir que él amaba de verdad a su hija. Apartó la mirada y recorrió con la mirada a los magos allí reunidos. Él no estaba allí. Por más que buscó, no pudo encontrar a Víctor. Él no vino y por alguna razón, ese pensamiento le provocó un ligero dolor en el pecho. Quizás porque Víctor era alguien a quien conocía desde la infancia. De repente, la voz del eunuco resonó por la sala. El emperador entró, acompañado de sus sirvientes, y tomó asiento en el trono. Aurreisol, el octavo emperador del imperio de Calencia. Parecía viejo, con el pelo completamente blanco. Aunque solo tenía 60 años, no mucho mayor que el duque Levi, aparentaba mucha más edad. Ante su llegada, todos los magos se arrodillaron sobre una rodilla, rindiéndole el máximo respeto. El emperador hizo un gesto con la mano, indicándoles que se pusieran de pie. Solo el duque Levi permaneció arrodillado. El cansado monarca lo miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró suavemente. Levi, cuando el volcán estaba a punto de entrar en erupción, ¿detuviste el círculo mágico? Sí. La voz de Levi era firme, sin la menor vacilación. El emperador frunció el ceño. Dicen que intentaste matar a todos los magos, e incluso a la gente que vivía al pie de la montaña, para enterrarlos junto a tu hija. ¿Tienes alguna explicación? Su Majestad, no tengo ninguna. El emperador lo miró fijamente y luego suspiró profundamente de nuevo. Ay, miró a Levi con los ojos llenos de tristeza. En otro tiempo, habían sido amigos íntimos, compañeros de armas. Y sin embargo, ahora Levi seguía pareciendo tan joven como siempre, aunque él mismo ya tenía un pie en la tumba. En estos últimos años, había esperado preservar la memoria de aquellos que le habían seguido durante tanto tiempo. Pero lo que Levi había hecho, había sacudido la credibilidad misma de la familia real. Si no lo castigaba severamente, la lealtad de los demás se desvanecería. Levi, por favor, compréndeme. Perdóname. Cerró los ojos, preparándose para pronunciar la última frase.
Pero de repente, todos los caballeros que estaban afuera desenvainaron sus espadas. Un rugiente torbellino de llamas surgió fuera del salón, atrayendo la atención de todos. El calor era tan intenso que apenas podían abrir los ojos. Cuando la ola de calor finalmente se disipó, los magos abrieron sus ojos con cautela y vieron una figura que emergía de la luz. Los ojos de Gwen brillaron al reconocerla. Víctor. Víctor apareció a la vista, con su abrigo de rayas rojas sondeando al calor. Miró hacia el emperador, sin arrodillarse, sino inclinándose respetuosamente. Mis disculpas, Su Majestad. Voy tarde. P. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 30. Chapter 30. Youre Saiyajin Not Strong Enough. La repentina aparición de Víctor sorprendió a todos los presentes. La capa de color rojo intenso que vestía desprendía una sensación de peligro aún mayor. Majestad, Víctor Clavena ha llegado, le recordó el eunuco al emperador Aubrey desde un lado. Uno a su alrededor, los magos intercambiaron miradas y comenzaron a susurrar entre sí. ¿Víctor Clavena? ¿El jefe de la familia Clavena? ¿No se decía que Víctor intentó provocar la erupción del volcán y murió en su interior? ¿De verdad está vivo, e incluso ha vuelto? Uno de los magos señaló de repente a Víctor y gritó. Víctor. Criminal. ¿Cómo te atreves a venir al palacio a enfrentarte a Su Majestad? El tono de Víctor se tornó frío al oír esas palabras. ¿Un criminal? ¿Qué crimen he cometido? Se giró hacia la fuente de la voz. Su mirada fría era como una lanza de hielo que atravesaba el corazón del mago, haciéndole sentir como si hubiera caído en un abismo helado. Pero casi al instante, aquel miedo paralizante fue reemplazado por un odio intenso y ardiente que se extendió por todo su cuerpo. Fue como si, por un instante, hubiera caído directamente en las profundidades del mismísimo Vesubio. El calor sofocante le dificultaba incluso respirar. ¿Eso fue magia? ¿De verdad alguien podría ejercer una presión mágica tan aterradora? De repente, Víctor apartó la mirada y volvió a mirar al rey. Jaja, el mago se agarró la garganta, jadeando en busca de aire, engullendo con avidez el aire fresco. Eso fue venganza, la venganza de Víctor. Su mente era un caos, empapada en sudor. Pero aún así, alguien tenía que levantarse y cuestionar a Víctor. Tú, casi provocas una erupción volcánica, criminal. Aunque no hayas muerto, eres culpable de huir del castigo. ¿Cómo te atreves a regresar? G. Víctor lo miró con desdén, sin siquiera volver a dirigirle la mirada. Vine aquí por orden del emperador. Y tú sigues preguntando por qué me atrevo a regresar. ¿Estás diciendo que, tienes más poder que Su Majestad? El mago cerró la boca de inmediato. Algunas palabras tenían la intención de provocar, pero a esta pregunta no se atrevió a responderla. Aún así, había logrado lo que quería. Otros defenderían su postura. Los magos que los rodeaban se unieron rápidamente, con un tono lleno de hostilidad. Majestad, la familia Clavena actúa verdaderamente sin razón. Ni siquiera admite sus crímenes y ahora nos calumnia tanto a nosotros como a Su Majestad. Le rogamos a Su Majestad que dicte sentencia sobre él. El emperador Aubrey alzó una mano, y el eunuco que estaba a su lado gritó en voz alta. Silencio. La sala quedó en silencio al instante. Pero los magos seguían mirando a Víctor con ojos llenos de odio, como si quisieran despellejarlo vivo y drenarle la sangre. Era inevitable, era Víctor Clavena. Siempre había sido alguien a quien la gente amaba odiar. Entre la multitud, el segundo príncipe negó con la cabeza. Era una lástima que Víctor aún no hubiera caído en la desesperación. Aún así, al final no había muerto en el volcán. El príncipe recordó los informes anteriores de los magos, cómo una aterradora oleada de energía había surgido del cráter, suprimiendo la erupción al instante. Si Víctor realmente hubiera estado dentro del volcán en ese momento, intentando provocar una erupción, con esa energía, la supervivencia debería haber sido imposible. TCH. Qué lástima. El emperador hizo una seña hacia Víctor, y el eunuco gritó de nuevo. Víctor Clavena. Acércate para ser juzgado. Víctor se acercó, colocándose lo más cerca posible del emperador, a la espera de ser interrogado. El emperador abrió los ojos y los fijó en Víctor. ¿Fuiste tú quien provocó la erupción del Vesubio? Ante esa pregunta, todos estiraron el cuello hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta de Víctor. O tal vez, lo que estaban esperando, era la excusa de Víctor.
Gwen también sentía curiosidad, pero más que eso, esperaba que Víctor dijera la verdad. Que les diría a todos que la erupción no fue culpa suya. Para ella, estar al lado del emperador no era solo una cuestión de deber como capitana de los caballeros reales. Poseía el corazón de la justicia, un don innato que le permitía discernir la verdad de la mentira. Así que, cuando el emperador interrogó a Víctor, ella mantuvo la mirada fija en él. El corazón de la justicia ya se había activado. La perturbación volcánica fue, en efecto, causada por mí. Un murmullo colectivo llenó la sala. Víctor lo admitió con calma y sin dudarlo. Todos contuvieron la respiración. A Gwen se le encogió el corazón. Ella no quería creer que fuera cierto, pero su don le decía lo contrario. Víctor no miente, dijo en voz alta. Sus palabras lo confirmaron e instantáneamente encendieron las emociones de todos los presentes. Como un volcán que entra en erupción tras un largo período de letargo, la sala estalló en el caos. Maldito seas. ¿Sabes lo que has hecho? Casi matas a todos, asesino. Una erupción volcánica. ¿Acaso te das cuenta de la magnitud de tu crimen? Gwen sentía el corazón pesado y dolorido. La que menos podía aceptar esta verdad, era ella. Si semejante desastre hubiera ocurrido realmente, entonces ella misma habría sido la mayor pecadora, porque no lo hubiera detenido. Pero entonces, quien impidió que el volcán entrara en erupción, también fui yo. Gwen levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Víctor, no está mintiendo, repitió ella. El duque, que seguía arrodillado e inmóvil en el suelo, levantó de repente la cabeza. Las palabras de Víctor, que en un principio habían avivado la ira de todos, ahora los silenciaron al instante. Con la confirmación de Gwen, fue como si un antiguo glaciar hubiera caído sobre la sala, congelando cada sonido y cada emoción. Todos los magos recordaban ese momento con claridad. Justo cuando el volcán estaba a punto de entrar en erupción, aquella luz blanca cegadora se disparó hacia el cielo, ocultando la montaña en un instante. Eso no fue magia humana. Y ahora Víctor afirma que fue él quien lo detuvo. Ni el propio volcán se atrevería a creerlo. Pero Gwen dijo que no mentía. El emperador Aubrey observó los rostros atónitos de la multitud y luego se volvió hacia Víctor. Víctor, ¿por qué lo hiciste? Víctor sabía que mentir sería inútil, Gwen se daría cuenta enseguida de cómo lo hacía. Así que decidió hablar con franqueza, contar la verdad sobre el volcán. Después de todo, la honestidad era el arma más letal. Majestad, bajo el volcán estaba sellado un monstruo aterrador llamado Guldón. Si no lo solucionamos ahora, en 1 año y medio se desatará y provocará la erupción completa del volcán. En aquel momento, la magnitud de la destrucción habría devorado toda la tierra. El emperador entrecerró los ojos. Así que, ¿derrotaste a ese monstruo? Víctor se llevó una mano al pecho e hizo una ligera reverencia. No he defraudado la confianza de su majestad. Aún sin que Gwen lo confirmara, la sola afirmación provocó el caos en la sala. Majestad. No crea sus mentiras. Se lo está inventando para evitar el castigo. Tonterías. No puede haber un monstruo debajo del volcán. Y aunque lo hubiera, ¿cómo podría Víctor derrotarlo solo? La magia que vimos ese día, ningún ser humano podría poseer ese tipo de poder. Al menos no un simple mago de tercera categoría como Víctor. A su alrededor, los magos volvieron a dirigir sus acusaciones contra Víctor. En nuestra opinión, está mintiendo. Solo unos pocos magos de tercer nivel guardaron silencio, entre ellos el conde Beck. Dirigió una mirada a algunos de sus compañeros más cercanos, quienes le devolvieron la mirada. Todos pensaron en lo mismo. La vieja loca de Sancheltown. La leyenda del dios del volcán, es cierta. El emperador se volvió hacia Gwen. Ella asintió con firmeza, confirmando que Víctor no había mentido. El segundo príncipe dio un paso al frente de repente. Capitana Gwen, si no recuerdo mal, está comprometida con Víctor, ¿verdad? Gwen parpadeó y luego asintió. Incluso cuando fuiste a investigar el volcán, lo acompañaste, dijo el príncipe sonriendo. Y Víctor estuvo desaparecido durante 7 u 8 días después. ¿De verdad nos estás diciendo que no sabes qué estaba haciendo? Su sonrisa era cortés, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. Muchos de los magos lo comprendieron de inmediato. Gwen le devolvió la mirada con frialdad. Su Alteza, ¿me está interrogando? El príncipe sonrió levemente. Por favor, comprenda que es una sospecha razonable. El emperador intervino. El corazón de la justicia de Gwen nunca se ha equivocado. Pero el príncipe hizo una leve reverencia y respondió.
Majestad, con todo respeto, su don le permite discernir la verdad en las palabras de los demás, pero ¿quién puede discernir la verdad en las suyas? En el momento en que dijo eso, los ojos de los magos se iluminaron. Así es. Gwen es la prometida de Víctor. Casi nos engaña esta pareja tan astuta. El príncipe tiene razón. ¿Cómo podemos confiar ahora en las palabras de Gwen? Los magos celebraron para sus adentros. De no ser por la astucia del segundo príncipe, Víctor y Gwen podrían haberlos superado por completo. Como era de esperar, el príncipe estaba tan lúcido como siempre. Gwen abrió la boca, queriendo explicarse, pero bajo la avalancha de acusaciones, ni siquiera pudo articular una frase completa. Sus ojos se enrojecieron de frustración. Ella podía luchar por su país, matar enemigos en el campo de batalla, pero discutir con tantos magos de lengua de plata era un caso perdido. Y luego, entonces, Su Alteza la voz de Víctor interrumpió de repente el ruido, ¿está diciendo que, mi fuerza no es suficiente? No se dio la vuelta, pero ninguno de los magos que estaban detrás de él pudo ver su expresión. El segundo príncipe entrecerró los ojos, sonriendo con calma. Víctor, aquí todos conocemos tu talento. Pero para ocultar tu propio fracaso, te has inventado esta historia sobre un monstruo. No eres más que un mago de tercer nivel. ¿No es una tontería alardear de esa manera? Sus palabras calaron hondo. Ningún mago de tercer nivel presente aquí creía que Víctor hubiera detenido esa erupción él solo. No habrían podido hacerlo, y su orgullo no les permitiría que un compañero fuera más fuerte que ellos. Así que se negaron a creer. Pero justo en ese momento, Víctor desapareció. Todos abrieron los ojos de par en par. Buscaron frenéticamente su figura, hasta que una llamarada se elevó en el aire. ¿Dónde se fue Víctor? Sobre la cabeza del segundo príncipe aparecieron innumerables círculos mágicos que comenzaron a girar rápidamente, tantos que nadie pudo distinguir ni una sola runa. ¿Qué clase de formación es esa? Las runas son tan caóticas, no, demasiado complejas. No puedo leer ni un solo patrón. Lo que está sucediendo. Todos los magos quedaron conmocionados. Querían analizarlo o contrarrestarlo, pero la temperatura en la sala se disparó repentinamente. El calor hacía imposible incluso concentrar su magia. Entonces, un grito de terror rompió el silencio. Mira, mira. Es ese, Víctor. Un mago señaló hacia arriba, temblando. La figura de Víctor estaba ahora envuelta en llamas, tomando la forma de un enorme golem de fuego que llegaba hasta el techo, ardiendo como el sol mismo, radiante, devorador, imparable. El intenso calor prendió fuego a las paredes, y las grietas se extendieron por el suelo de mármol. Su mirada, fría y penetrante, se clavó en el segundo príncipe, oprimiéndolo con tanta fuerza que el príncipe ni siquiera podía respirar. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente fuerte? En un instante, las llamas prendieron en la ropa del príncipe. Empezó a elevarse el humo, pero bajo un calor tan intenso, ni siquiera podía sentir que se estaba quemando. Gwen se interpuso entre el emperador y el sol, y su armadura encantada resplandeció mientras lo protegía de la luz abrasadora. Entonces hablemos con firmeza. Zumbido. 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 Innumerables círculos mágicos vibraban al unísono, su resonancia ahogaba cualquier otro sonido en la sala, fusionándose en un vasto zumbido. Y entonces, un mago aterrorizado gritó con voz ronca. Ese es un hechizo de cuarto nivel. P. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 4 comentarios. Votar.